Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Mami, ya estoy listo, dijo Akuri con entusiasmo mientras miraba a su madre. Espera un momento, Haruki, respondió ella sin apartar la vista de la mesa. Estoy empacando tu almuerzo. Akuri suspiró y se sentó en el suelo, tomando un pequeño juguete para entretenerse mientras esperaba. Movía el juguete de un lado a otro, imaginando una batalla, cuando la voz de su madre lo interrumpió. Listo, Akuri. Vamos. El niño asintió con energía y se levantó rápidamente. Salieron juntos de la casa, caminando por las tranquilas calles de Konoha. Akuri observaba a su alrededor, emocionado por otro día en la academia. Al cabo de unos minutos, llegaron al gran edificio. Akuri miró a su madre y le dedicó una sonrisa. Adiós, mamá. Adiós, Akuri, respondió ella con dulzura. Pórtate bien en clases. Sí, mamá. Ah, y dile a papá que me traiga un helado, jejeje. Su madre sonrió con ternura al ver la expresión traviesa de su hijo. Akuri agitó la mano en despedida y se alejó, caminando con paso seguro por los pasillos de la academia, directo a su salón. Akuri entró al salón con paso tranquilo. Apenas cruzó la puerta, su mirada se dirigió de inmediato hacia Mine, la chica que le gustaba. Con una leve sonrisa, la saludó. Hola, Mine. Mine levantó la vista de su cuaderno y le respondió con naturalidad. Oh, Akuri. ¿Cómo estás? ¿Estudiaste sobre las divisiones? Akuri asintió rápidamente, aunque en su rostro se notaba cierta inseguridad. Sí, claro. Antes de que pudieran seguir conversando, más niños comenzaron a llegar al aula. Entre ellos estaban Kale y Julius, quienes saludaron animadamente. Hey, Akuri. ¿Todo bien? Preguntó Julius con entusiasmo. Ayer no viniste, intervino Kale con una sonrisa traviesa. Llegó el Hokage y nos regaló juguetes a cada uno. Akuri abrió los ojos de par en par, completamente sorprendido. ¿Cómo que el Hokage llegó aquí? Exclamó. Pero al notar las risas contenidas de Kale, empezó a sospechar. Bajó la cabeza con resignación, dejando escapar unas lágrimas cómicas. Mine, con un gesto comprensivo, intervino. Oigan, no le mientan a Akuri. Fue en ese momento cuando Kale ya no pudo aguantar más y soltó una carcajada. Julius lo siguió, riendo a su lado. Ja 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 ja. Hubieras visto tu cara, se burló Kale. Eso te pasa por no venir a clases, agregó Julius con una sonrisa burlona. Mine negó con la cabeza mientras los observaba, algo avergonzada por el comportamiento de sus amigos. Akuri, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, los miró con fingida indignación. ¿Me las pagarán en un futuro?, murmuró con un leve puchero. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió y el profesor entró con su habitual actitud seria. Buenos días, niños. Tomen asiento para comenzar la clase. Todos los estudiantes se apresuraron a sentarse en sus respectivos lugares, mientras las risas se apagaban poco a poco, dando inicio a una nueva jornada de aprendizaje. El aula se había sumido en un silencio casi absoluto cuando el profesor carraspeó y miró a sus alumnos con expresión severa. Hoy vamos a reforzar lo aprendido sobre divisiones. Iré llamando uno por uno al tablero. Akuri tragó saliva. Sabía que este momento llegaría, pero esperaba que el destino le diera un respiro. A su lado, Mine mantenía la compostura, segura de sus conocimientos. Kale y Julius, por otro lado, intercambiaban miradas cómplices, como si ya estuvieran planeando algo. Akuri, ven al frente, ordenó el profesor. El niño se levantó con pasos pesados, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. Tomó la tiza y miró la operación en el tablero. Sus ojos recorrieron los números con velocidad, pero su cerebro solo repetía una y otra vez. No entres en pánico, no entres en pánico. La respuesta es, murmuró, garabateando un número al azar. El profesor arqueó una ceja. ¿Estás seguro, Akuri? No, pero si la digo con seguridad tal vez sea correcta, intentó bromear. Kale y Julius estallaron en risas contenidas, mientras Mine se llevó la mano a la frente. El profesor suspiró y le indicó que se sentara. Bien, Mine, es tu turno. Mine avanzó con confianza y resolvió la operación sin titubear. Haruki la miró con admiración y murmuró. Por eso me gusta. ¿Qué dijiste? Preguntó Kale con una sonrisa pícara. Nada, nada. Akuri agitó las manos, nervioso. El profesor prosiguió con la lista.
Julius, ven al tablero. Julius avanzó con aire despreocupado y observó la operación. Luego, con un gesto teatral, se giró hacia el profesor. Profesor, esta ecuación es demasiado sencilla para mi genio. ¿No tiene algo más difícil? Hazla, Julius, ordenó el profesor sin paciencia. Julius resopló y empezó a escribir. Pero justo cuando estaba por terminar, la tiza se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un sonido seco. ¡Oh, no! Exclamó dramáticamente. Perdí mi conexión con los números, profesor. Mi talento ha sido saboteado. Akuri y Kale se taparon la boca para no reír. El profesor negó con la cabeza. Siéntate, Julius. Lo intenté, dijo, encogiéndose de hombros y regresando a su asiento. Kale, tu turno. Kale se levantó con una sonrisa confiada. Se acercó al tablero, miró la operación y, sin decir una palabra, escribió un número con total seguridad. Luego dejó la tiza y se cruzó de brazos. ¿Seguro de tu respuesta?, preguntó el profesor. 100%, sensei, afirmó con una sonrisa orgullosa. El profesor miró el número, frunció el ceño y luego soltó un suspiro. Kale, esa no es la respuesta. Kale se giró hacia sus compañeros y murmuró en voz baja. Bueno, pero qué bonito se ve ese número, ¿no? La clase estalló en carcajadas. Incluso el profesor se permitió una leve sonrisa antes de recuperar la seriedad. Suficiente. Volvamos a la lección. Akuri, Julius y Kale intercambiaron miradas de complicidad, sabiendo que, aunque la clase de matemáticas no fuera su fuerte, al menos habían logrado hacerla un poco más divertida. Eso les pasa por no estudiar, dijo Mine, negando con la cabeza. Julius bufó y miró a Mine con una sonrisa despreocupada. Oh, vamos, Mine. Solo estamos en segundo de primaria. Aparte, tú desde transición seguro ya sabías hasta multiplicar. Mine lo observó con una mezcla de desaprobación y resignación. Lo que digas, Julius. A un lado, Akuri y Kale solo escuchaban en silencio, sin intervenir en la conversación. El timbre sonó anunciando el recreo, y la emoción se extendió por el aula. Los niños comenzaron a guardar sus cuadernos con rapidez, ansiosos por salir. Chicos, ¿no creen que la mejor parte del estudio es el recreo?, comentó Akuri mientras cerraba su libreta. Si el recreo fuera una materia, ya tendría un 10, bromeó Kale, estirándose en su asiento. Jejeje, es el momento de jugar, dijo Julius con entusiasmo. Mine, en cambio, se encogió de hombros. Bueno, la verdad, para mí da lo mismo, dijo con aparente indiferencia. Luego, con una sonrisa traviesa, agregó. Aunque es lo mejor para comer el desayuno que me prepara mi mamá. Kale soltó una carcajada y le dio un codazo amistoso. ¿Ves? Hasta Mine se pone feliz. Calla un poco, ¿quieres?, replicó Mine, rodando los ojos. Akuri sonrió mientras se levantaban para salir al patio de la escuela. Cuando salieron al patio, los 4 amigos buscaron un lugar cómodo para sentarse. Se acomodaron bajo la sombra de un árbol, donde el aire fresco aliviaba un poco el calor del mediodía. Julius abrió su mochila con entusiasmo y miró a los demás. Bueno, quiero ver qué nos empacaron de almuerzo a cada uno. ¿Qué les parece? Mine, siempre práctica, asintió mientras sacaba su lonchera. Me parece bien. Akuri sonrió, acomodándose mejor en el suelo. Pienso lo mismo. Kale, que ya tenía su comida en la mano, levantó una ceja y añadió con una sonrisa cómplice. Hagámoslo. Con esa pequeña complicidad entre ellos, comenzaron a sacar sus almuerzos. Los 4 sacaron sus loncheras y comenzaron a abrirlas con curiosidad. Julius, siempre el más impaciente, fue el primero en sacar su almuerzo y sonrió con satisfacción. Hoy tengo arroz con carne en salsa y ensalada, dijo, mostrando su recipiente con orgullo. Y de postre, una rebanada de pastel de chocolate. Mine miró su propio almuerzo con aprobación. Yo tengo pescado a la plancha con arroz y vegetales. Mi mamá siempre dice que hay que comer balanceado. Kale observó su lonchera y asintió con una sonrisa. Nada mal. Yo tengo pollo frito con puré de papas y zanahorias glaseadas. Se ve increíble. Akuri abrió su recipiente con una expresión tranquila. A mí me pusieron sopa de miso con tofu y fideos, además de unas albóndigas en salsa teriyaki. Y de tomar, té frío. Julius miró los almuerzos de los demás con interés. Tenemos de todo. Sería genial si probáramos un poco de cada uno. Kale rió mientras tomaba un trozo de su pollo frito. Buena idea. Aunque no prometo dejarles mucho del mío. Entre risas, los 4 comenzaron a compartir bocados de sus almuerzos, comentando los sabores y disfrutando del momento, como si fuera un festín especial solo para ellos.
Después de almorzar, los 4 amigos se quedaron sentados bajo el árbol, disfrutando de la brisa suave que aliviaba el calor de la tarde. Unos minutos de reposo parecían suficientes, al menos para algunos. Akuri se estiró y se puso de pie con energía. Bueno, chicos, ¿qué les parece hacer ejercicio? Mine, que ya lo conocía demasiado bien, entrecerró los ojos con una sonrisa astuta. Ya sé a dónde va esto, dijo, con una emoción contenida. Julius se levantó de golpe y señaló a Akuri con entusiasmo. Poliuchia. Kale terminó la frase con una sonrisa cómplice mientras se sacudía el polvo de la ropa. Ve ese rata. Sin necesidad de más explicaciones, los 4 corrieron al centro del patio, listos para comenzar su juego favorito. Akuri se ajustó el uniforme como si se preparara para una batalla épica, mientras Mine se ataba el cabello en una coleta, completamente decidida de ganar. Julius y Kale se miraron con una chispa de competitividad en los ojos. No hacía falta decirlo, esto era más que un simple juego, era una lucha de honor. Muy bien. Exclamó Akuri, marcando una línea en el suelo con el pie. Empieza la primera ronda. Y así, entre risas y movimientos ágiles, el juego comenzó, convirtiendo el patio en su propio campo de persecución. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Akuri se despidió de sus amigos. Uno a uno, fueron yéndose con sus padres, hasta que él también encontró a los suyos esperándolo. Papá, mamá. Exclamó, corriendo hacia ellos. Hola, hijo, saludó su madre con una sonrisa. ¿Cómo te fue en el trabajo, papá? Preguntó Akuri con curiosidad. El hombre sonrió con aire misterioso y sacó algo de su bolsa. Oh, me fue bien, mira lo que traje. Akuri abrió los ojos con emoción al ver el helado que su padre sostenía. Helado. Exclamó, tomándolo con ambas manos. Su madre, divertida, le revolvió el cabello. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en la escuela? Akuri tragó saliva. Sabía que no podía mentirle, pero la tentación del helado era demasiado grande. Bien. Pasé el tablero y respondí perfectamente. Apenas terminó la frase, sintió un vacío en su mano. Parpadeó, confundido, hasta que vio a su madre comiendo su helado con total tranquilidad. Oye. Protestó. Por mentiroso, no vas a comer helado, dijo ella con una sonrisa satisfecha. Mamá, eso es injusto. Se quejó Akuri, cruzando los brazos. Papá, dile que me perdone. Su padre solo rió. No, señor. Tu madre es la que manda. Akuri suspiró, resignado. Cuando aprendas bien las divisiones, podrás comer helado, añadió su madre con un guiño. Cabizbajo, Akuri aceptó su destino. Poco después llegaron a casa y, tras media hora, su madre sirvió la cena. Comieron con alegría, disfrutando del momento en familia. Akuri sonrió para sí mismo. Hoy nada pudo arruinar este día, ni esta noche. Todo perfecto, como siempre. Aunque ojalá a Mine le gustara de mí. Después de la cena, pasaron el rato viendo televisión juntos. Pero, con el paso de las horas, su madre le dio la señal inevitable. Bueno, Akuri, ya es hora de dormir. Sí, mañana tienes escuela, agregó su padre. Akuri se dejó caer contra el sofá. ¿Por qué no puedo quedarme despierto? No quiero ir a la escuela, dijo con flojera. Akuri, a dormir, ordenó su madre con firmeza. Está bien, mamá. Sus padres lo acompañaron a su habitación. Buenas noches, hijo. Que tengas dulces sueños, le deseó su padre. Su madre se inclinó y le dio un beso en la frente. Dulces sueños, mi pequeño. Akuri sonrió, acurrucándose en su cama. Buenas noches, papá, mamá. Los quiero. Nosotros también, respondieron al unísono antes de apagar la luz y cerrar la puerta. Pero la tranquilidad de la noche no duró mucho. Una hora después, sin previo aviso, un rugido estremeció toda la aldea. Akuri se despertó de golpe. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Se levantó de la cama y salió de su habitación. En el pasillo, vio a sus padres ya despiertos. Mamá, papá, ¿qué pasa? Su madre miró a su esposo con preocupación. No lo sé. El rugido se escuchó de nuevo, aún más fuerte. Las paredes temblaron. Hay que bajar a ver, dijo su madre con nerviosismo. Sí, eso no es normal, asintió su padre. Akuri iba a seguirlos, pero al girarse hacia su habitación, vio algo que le heló por la sangre, varios escombros cayendo desde lejos. El miedo se apoderó de él. Mamá. Papá. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la casa. Grandes fragmentos del techo comenzaron a caer. Akuri perdió el equilibrio y cayó casi al primer piso con un fuerte golpe. Al levantar la vista, sintió cómo el horror lo paralizaba. Akuri del miedo abrió los ojos, su respiración entrecortada. El estruendo de gritos y explosiones retumbaba en sus oídos. ¿Qué estaba pasando?
¿Por qué? Susurró, su voz temblorosa. ¿Por qué hay un zorro gigante en la aldea? Intentó levantarse, pero un dolor punzante le recorrió el tobillo. Apretó los dientes, obligándose a ponerse de pie con dificultad. Tenía que moverse. Bajó las escaleras cojeando, con el corazón latiéndole en la garganta. Mamá. Papá. ¿Están bien? Gritó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta. El silencio le erizó la piel. Tragó saliva y avanzó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Giró la cabeza, y entonces su mundo se detuvo. ¡Mamá! El grito desgarrador le quemó la garganta. Sus uñas se clavaron en el suelo, arañándolo con desesperación, como si pudiera rasgar la realidad misma y borrar lo que tenía delante. No, 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 murmuraba, su voz quebrada, sus jadeos entrecortados por sollozos. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el horror. Se arrastró hasta ella, con el cuerpo temblando, con la mente negándose a aceptar lo evidente. Despierta, susurró, tomando su mano fría entre las suyas. Dime que es una broma. Pero ella no se movió. Dímelo. Insistió, sacudiéndola con desesperación. Dime que es una broma. Nada. El aire le faltaba. Su pecho subía y bajaba con violencia, su respiración entrecortada. ¿Por qué? Su voz se desmoronó en un susurro. ¿Por qué tú? El rugido de la bestia resonó en la distancia, pero Akuri ya no escuchaba nada. Solo pudo gritar. No. El eco de su desesperación se perdió en la noche. Pero la pesadilla no había terminado. Akuri avanzó con pasos pesados, cada movimiento cargado de un dolor insoportable. La oscuridad de la casa destruida lo envolvía, dificultándole la visión. Tropezó con los escombros, su respiración entrecortada por la desesperación. Entonces, lo vio. Entre los restos de su hogar, su padre yacía atrapado, inmóvil. Un escalofrío helado recorrió su espalda. El sufrimiento que lo consumía se transformó en pura desesperación. Su pecho se oprimió, el aire se volvió insuficiente. Kami, ¿por qué? Murmuró, con la voz quebrada. Sus piernas temblaron y cayó de rodillas. Sus ojos, enrojecidos y desbordantes de lágrimas, reflejaban la impotencia. Mamá. Papá. ¡No! Su grito rasgó la noche, un alarido desgarrador que se convirtió en llanto incontenible. GNGHHH. Sollozó entre jadeos irregulares, su cuerpo sacudido por espasmos. Se llevó las manos al rostro, apretando los puños contra sus ojos como si pudiera borrar la realidad. La cordura se le escapaba como arena entre los dedos. Todo estaba perdido. La oscuridad no era solo la de la casa destruida. Era la que se instalaba en su corazón. El aire estaba cargado de polvo y desesperación. Akuri apenas podía mantenerse en pie. Su tobillo ardía con un dolor punzante, pero no podía detenerse. Un estruendo lo hizo alzar la vista, otro enorme escombro se precipitaba hacia la casa en la que estaba. Con un grito ahogado, reunió toda su fuerza y se lanzó fuera justo antes de que la estructura se viniera abajo tras él. Cayó al suelo rodando. Su cuerpo temblaba, sus piernas apenas respondían. Vamos, vamos, jadeó, apretando los dientes mientras intentaba ponerse de pie. A su alrededor, el caos lo envolvía. Rocas y fragmentos de edificios caían como proyectiles mortales. Akuri vio a varios aldeanos ser alcanzados, sus gritos de terror se ahogaban en el estruendo de la destrucción. Su respiración se volvió errática. Sus piernas querían moverse, pero el miedo lo anclaba. Sus ojos se empañaron de lágrimas. Tienes que moverte. Se dijo, su propia voz apenas un susurro. El sonido de otra explosión lo sacó del trance. Con un grito de esfuerzo, echó a correr, cojeando, con el corazón martillando contra su pecho. Pero algo dentro de él estaba cambiando. El horror, el miedo, todo se estaba grabando en su mente con un peso imposible de ignorar. Y lo supo. Esto lo marcaría para siempre. Akuri corría con todas sus fuerzas. Su respiración era errática, sus piernas ardían y el dolor en su tobillo amenazaba con hacerlo caer, pero no podía detenerse. Sus ojos temblaban, inundados por la tristeza y la ira. La imagen de sus padres desplomados en el suelo, sin vida, no dejaba de atormentarlo. Giró a la derecha y lo vio. Un cadáver, frío y mutilado, yacía en medio de la calle. Su estómago se revolvió, pero no tenía tiempo para detenerse. Siguió corriendo por otro camino, y ahí. No, susurró, con el estómago encogido. Luego el cuerpo de una persona partida en dos bloqueaba su paso. La sangre aún caliente humedecía el suelo, y el hedor de la muerte lo envolvía. Akuri desvió la mirada y siguió adelante. Todo a su alrededor se convertía en un sinsentido.
El miedo, la desesperación, la impotencia, todo se acumulaba en su pecho, ahogándolo. Entonces, una luz iluminó la noche. Giró la cabeza y su corazón se detuvo un instante. El zorro. Las llamas danzaban sobre los restos de varias casas, consumiéndolo todo a su paso. El fuego rugía con la misma furia con la que él sentía que su mundo se derrumbaba. Pero no pensó en los edificios ni en la pérdida material. No. Solo pudo imaginar a las personas atrapadas en ese infierno, gritando mientras el fuego las devoraba. Akuri, tienes que seguir, se dijo entre jadeos. El dolor en su tobillo era insoportable, pero no le importó. Se obligó a correr más rápido, ignorando la sensación de que en cualquier momento sus piernas cederían. Vamos, vamos. Apretó los dientes. Sus puños se cerraron con rabia. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y el humo, miraron al cielo donde la silueta de la bestia se recortaba contra la luz de la luna. Lo juro, susurró con un hilo de voz, apenas un pensamiento que se convirtió en una promesa. Mamá, papá. Sus labios temblaron. Juro que me vengaré de ese zorro. De pronto, un escombro salió despedido por la onda expansiva de una explosión cercana. Akuri no tuvo tiempo de reaccionar. La roca lo golpeó de lleno en el hombro, un sonido seco y desgarrador llenó el aire. ¡Ak! Su grito de dolor se perdió en el caos de la destrucción. El hueso había cedido. Se tambaleó, la vista nublada por el sufrimiento. Su brazo colgaba inútilmente a su lado, el dolor lacerante atravesando cada fibra de su ser. El aliento se le escapaba en jadeos irregulares, pero su mente apenas podía procesarlo. ¿Por qué? Murmuró con los dientes apretados. ¿Por qué está pasando esto? Las lágrimas comenzaron a emanar otra vez, pero se negó a dejarlas caer. Hace unas horas estaba con sus padres, riendo con sus amigos y ahora, todo era una desgracia. No entendía. No quería entender. Con un esfuerzo sobrehumano, apretó los dientes y obligó a su cuerpo a moverse. No puedo quedarme aquí. El dolor, la confusión y la rabia lo consumían, pero Akuri aún no estaba listo para rendirse. El aire le quemaba los pulmones. Cada paso era un suplicio, pero Akuri seguía avanzando, tambaleándose, aferrándose a la tenue esperanza de no caer. Sus piernas flaqueaban, sus pensamientos eran un torbellino caótico. Apenas sentía su cuerpo, solo la presión insoportable en su pecho y la desesperación arañándole la mente. No puedo, murmuró entre jadeos, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se volvía borroso. Cayó de rodillas. El suelo frío mordió su piel, pero no tenía fuerzas ni para quejarse. Apoyó las manos temblorosas, intentando levantarse una vez más. Vamos, sigue, su propia voz sonaba lejana, rota. Pero su cuerpo ya no respondía. La oscuridad comenzó a engullirlo. No ahora. Akuri abrió los ojos de golpe, su respiración entrecortada. Apenas pudo procesar lo que ocurría cuando sintió que alguien lo cargaba sin previo aviso. Niño, felicidades por estar despierto, dijo Arata, con un tono neutral pero sin detenerse. Supongo que vienes de la zona más cercana. Akuri sintió el vaivén de cada salto, los techos pasando bajo ellos a toda velocidad. Aún aturdido, su voz salió entrecortada. ¿Por qué? Su garganta ardía, pero tenía que decirlo. ¿Por qué no nos salvaron antes? Mi mamá, mi papá, están muertos. Arata no respondió de inmediato. Su agarre no cambió, su paso tampoco. Solo el peso en su voz delató que entendía demasiado bien lo que el niño sentía. Lo sé, fue todo lo que dijo. Pero primero, tenemos que salvarte a ti. La silueta del Kyuubi rugía a lo lejos, consumiendo con llamas todo a su paso. Pero Akuri apenas veía ya. Solo sentía el calor del fuego, y el vacío en su pecho. El rugido del Kyuubi sacudió la tierra, haciendo temblar los escombros que cubrían las calles de Konoha. En medio del caos, un grupo de Uchiha evacuaba a los aldeanos, guiándolos entre las ruinas humeantes. Uchiha Daichi levantó a un niño herido y lo pasó a los brazos de su madre. Sus ojos rojos reflejaban las llamas que consumían la aldea, pero su mirada estaba fija en la bestia. Tenemos que acercarnos, dijo sin apartar la vista del Kyuubi. Si usamos nuestro Sharingan, podríamos ayudar a contenerlo hasta que llegue el Hokage. Eso mismo estaba pensando, respondió Uchiha Riku, limpiándose la sangre de la frente. Minato no podrá hacerlo solo. Antes de que pudieran moverse, una voz seca y calculadora interrumpió sus pensamientos. Deténganse. Danzo Shimura emergió de entre las sombras. Su mirada fría recorrió al grupo de Uchiha. Su postura era firme, la de un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. ¿Qué significa esto, Danzo? Preguntó Daichi con la mandíbula tensa. La aldea está en peligro y quieres que nos quedemos de brazos cruzados.
Danzo avanzó lentamente, impasible ante la devastación que los rodeaba. El Hokage y las fuerzas principales de Konoha ya están manejando la situación, dijo con calma. No necesitamos más confusión. ¿Confusión? Ren apretó los puños. Esto no es confusión, es nuestra aldea. Tenemos que pelear. Danzo suspiró, como si estuviera tratando con niños testarudos. ¿Y qué crees que pensará la aldea si ven a los Uchiha usando su Sharingan en medio de este ataque? Ladeó la cabeza con una sonrisa apenas perceptible. La gente es temerosa, e impredecible. Ya hay quienes se preguntan cómo es que el Kyuubi apareció de la nada. ¿No les parece curioso que una bestia bajo un genjutsu reconocible esté causando estragos y los Uchiha sean los primeros en correr hacia ella? El silencio cayó sobre el grupo como una losa. Daichi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puedes estar insinuando que... Yo no insinúo nada, lo interrumpió Danzo con voz neutra. Solo digo que sería una lástima si esta situación generara dudas entre los aldeanos. Riku dio un paso al frente, pero Daichi le puso una mano en el hombro. Sus miradas se cruzaron. Sabían lo que Danzo estaba haciendo. Sabían que no podían caer en su juego. Detrás de ellos, los gritos de los aldeanos se mezclaban con el rugido de la bestia. El Kyuubi seguía destruyendo la aldea, y ellos estaban atrapados entre su deber y la sombra de la desconfianza. Danzo los observó en silencio durante un momento más antes de dar media vuelta. Hagan lo correcto. Esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer entre las sombras. Daichi bajó la cabeza, frustrado. No podían arriesgarse. No podían darle a la aldea otra razón para temerlos. Maldito Danzo, susurró Riku entre dientes, mientras el rugido del Kyuubi sacudía el cielo una vez más. El sonido de las llamas y los gritos de los aldeanos se mezclaban en el caos de la aldea. De pronto, una voz grave y dominante rompió la tensión. Oigan, holgazanes de mierda. ¿Qué hacen aquí sin hacer nada? Los Uchiha giraron la cabeza hacia Arata, quien los miraba con una mezcla de ira y desprecio. Arata, ese es un niño, dijo Daichi Uchiha, frunciendo el ceño. Sí, y necesito que lo lleven lejos del nueve colas, respondió sin vacilar. Uno de los Uchiha tomó al niño, pero se quedó inmóvil, con una evidente duda en su mirada. ¿Qué demonios pasa? La voz de Arata sonó fría y cortante. ¿Por qué no se dispersan a ayudar? Riku Uchiha bajó la mirada antes de hablar. Nuestro Hokage mandó a decir que no deberíamos seguir ayudando, si lo hacemos, los aldeanos podrían confundirse. No pudo terminar. ¿Y qué? Arata lo interrumpió sin piedad. ¿Acaso el Hokage va a hacer millones de clones para salvar a los heridos? Daichi abrió la boca para responder, pero Arata no le dio oportunidad. Su mirada se oscureció, y un aura asesina se hizo palpable en el aire. ¿Pero qué? Dijo con una frialdad escalofriante. Muevan el maldito trasero y ayuden ya. Ahora mismo, las órdenes las doy yo, y al que no le guste, que me lo diga en la cara. El grupo de Uchiha se quedó helado por un instante. Luego, como si una descarga los hubiera sacudido, respondieron al unísono. Sí, señor. Y en un parpadeo, se dispersaron. Arata sin dudarlo, corrió en dirección al Kyuubi, saltando de techo en techo con la mirada fija en la bestia. La aldea estaba sumida en el caos, los gritos de los aldeanos se mezclaban con el estruendo de las estructuras colapsando bajo el peso de la destrucción. Entonces lo vio. El Kyuubi abrió sus fauces y una esfera de energía comenzó a formarse frente a él, oscilando con una intensidad aterradora. Una Bijudama. Por un instante, el pánico amenazó con invadirlo, pero su mente reaccionó de inmediato. Recordó lo que Minato había hecho aquella noche, no tenía por qué preocuparse. El Kyuubi lanzó la Bijudama con toda su furia. La esfera negra surcó el aire como una condena absoluta, destruyendo todo a su paso. Pero entonces, como si el destino repitiera su curso, Minato apareció en un destello amarillo. En un solo instante, la esfera desapareció, transportada lejos de la aldea antes de que pudiera detonar y con un sello se absorbió. Lo había logrado. Desde su posición, él observó con asombro y un deje de alivio. Entre el caos, una mujer gritaba desesperada, atrapada por el fuego que amenazaba con consumirla. Arata no lo pensó dos veces. Sus músculos se tensaron, y en un rápido movimiento, la sacó del peligro justo antes de que las llamas la alcanzaran. La mujer jadeó, con el rostro cubierto de ceniza y los ojos desbordantes de alivio. Gracias, Kami. Gracias, chico. Exclamó con la voz temblorosa. Cálmese, señorita, respondió Arata con serenidad, mientras la sujetaba firmemente por el brazo para alejarla aún más del derrumbe inminente. Se detuvo un instante, evaluando la situación con precisión. Luego señaló una dirección específica entre los escombros.
Corra por ahí. El ángulo de caída de los escombros es menor en esa zona. La mujer asintió, todavía agitada, pero confiando en sus palabras. Antes de alejarse, su mirada se posó en él con un dejo de curiosidad y gratitud. ¿Cuál es tu nombre? Arata apenas se giró para responder. Arata Uchiha. Sin esperar más, siguió su camino. Arata avanzaba entre los escombros, con la mirada atenta, buscando signos de vida. A su alrededor, la destrucción se extendía como una herida abierta en la aldea. Entonces, lo vio un hombre atrapado bajo una pila de rocas y madera rota. Se acercó con rapidez. «Ayúdame», gritó el hombre, su voz quebrada por el miedo y el dolor. «Haz silencio», ordenó Arata con firmeza. No había tiempo para pánico. Respiró hondo, concentrando su chakra en un solo punto de su puño. En un golpe certero, los escombros se hicieron añicos. El aldeano quedó libre, pero su cuerpo apenas respondía. «No, no puedo moverme», sollozó, con lágrimas deslizándose por su rostro sucio. Arata lo cargó con facilidad, ignorando su peso. «Las gracias me las das cuando estés a salvo». Sin más palabras, empezó a moverse entre las ruinas, buscando a algún ninja que pudiera ayudar. Finalmente, divisó a un chunin. «Oye». El ninja giró la cabeza. «¿Qué pasa con ese aldeano?» Sin preguntas. «Llévatelo». El hombre herido sollozaba de dolor. «Por favor, si hay un ninja médico». El chunin asintió y se lo llevó sin hacer más preguntas. Arata lo observó un segundo, asegurándose de que estaba en buenas manos, y luego siguió adelante. «Ahí está», murmuré entre dientes, apretando los puños con fuerza. Me detuve sobre uno de los techos más cercanos. El aire estaba cargado, denso por la presencia de esa criatura. Desde ahí, lo vi todo. El Kyuubi, rugiendo como una tormenta viva, se enfrentaba a un grupo de ninjas que apenas lograban contenerlo. Sus colas se estrellaban contra el suelo, lanzando a hombres por los aires como si fueran muñecos de trapo. El tercero Kage. Estaba ahí, luchando también. No lo pensé. No podía. No me voy a quedar mirando. Grité para mí mismo, y sentí como mi chakra se encendía como fuego bajo la piel. Corrí. Cada zancada era un latido más fuerte en mi pecho. Saltaba de tejado en tejado, ganando altura, esquivando escombros y explosiones. La adrenalina me impulsaba como si el mundo entero dependiera de mí. Y quizás, sí dependía. Vamos. Un poco más. Jadeé, sintiendo el esfuerzo en cada músculo. Alcancé el punto más alto. Desde ahí, el Kyuubi parecía aún más grande, más salvaje. No había tiempo para pensar en el miedo. ¡Ah! Me lancé desde lo alto como un rayo desatado. ¡Maldita sea! Escupí entre dientes mientras arrojaba los papeles bomba directo a los ojos de Kurama. No necesitaba herirlo. Solo cegarlo. Solo un segundo. «Muévete, viejo inútil». Rugí, con el corazón martillando en mi pecho. ¡Bum! Las explosiones estallaron contra el hocico del zorro. Kurama gruñó, furioso, sacudiendo la cabeza como un demonio irritado. El humo lo envolvía, pero sus ojos seguían allí, brillando como carbones encendidos en la oscuridad. De reojo, vi a Hiruzen, quieto. Quieto. «Haz un sello, carajo». Grité, desesperado. La rabia hervía en mis venas como lava desatada. No había tiempo para más. Apreté los dientes, junté las manos y forcé chakra. Aunque poco, lo comprimí hasta que fue casi fuego. Camino fuga. Una llama densa, como una flecha ardiente, brotó de mis palmas y voló directo al pecho del zorro. ¡Boom! La explosión me empujó un paso atrás. Sentí la onda de calor casi quemarme la cara, pero no importaba. Kurama rugió, su voz un estruendo infernal que hizo temblar el suelo. Un chillido de odio puro. Crack. Una roca a mi izquierda se partió en dos con la fuerza del rugido. Kurama se movía, salvaje. No estaba solo. Decenas de shinobis lo atacaban desde todos los ángulos. Jutsus surcaban el cielo como estrellas fugaces, explosiones salpicaban el aire como fuegos artificiales. Y aún así, el zorro seguía allí. Imparable. «Vamos». Grité, sin saber a quién me dirigía. «No dejen que se regenere». Los ojos del zorro ardieron, rojos, asesinos. Pero no solo el yo también ardía. ¡Boom! Una oleada de viento y fuego arrasó los tejados, haciendo temblar los cimientos mismos de la aldea. El rugido del Kyuubi era un estruendo salvaje que hacía vibrar el pecho de los shinobi más cercanos, y las garras de la bestia desgarraban el suelo como si fueran cuchillas divinas. Hiruzen saltó y plantó el bastón de Enma en la tierra, sudor en la frente, el rostro endurecido por el esfuerzo. «Reténganlo. No dejen que avance».
Varios Jonin se lanzaron a la ofensiva con sellos, cadenas y kunais imbuidos en chakra, intentando contener la fuerza descomunal del Biju. Las explosiones de Jutsu chocaban contra su piel como gotas de lluvia contra una montaña. ¡Crack! Uno de los pilares de contención se rompió al instante. El Kyuubi bramó. Una oleada de chakra derribó a 3 shinobi de un solo golpe. A través del humo, me acerqué a paso firme. No corrí. No grité. Solo caminé con la determinación de quien ya ha visto el infierno y ha vuelto. Señor tercero, dije con voz grave, la mirada fija en la bestia que nos arrinconaba como insectos. Será mejor que ya demuestre todo su nivel, o esto se va al demonio. Hiruzen esbozó una leve sonrisa, amarga y serena, mientras el bastón crujía entre sus manos. Arata, tan descarado como siempre. Respiró hondo, como si el peso de los años se clavara en sus costillas. He gastado más chakra del que creía, admitiría en voz alta, pero sigue en pie. Es un demonio, y yo ya no soy el mismo de antes. Bien, dije, con una leve inclinación de cabeza. Veamos en qué puedo ayudar, sin que sea un esfuerzo. No esperé respuesta. Me lancé de nuevo, sin titubear, mis pies cortando el aire mientras tejía un plan al vuelo. SHHHFFF. Salté por encima de un tejado, luego por otro. Mi mirada calculaba con precisión milimétrica. Primero, distracción directa. Arrojé 3 sellos explosivos en un patrón en forma de cruz alrededor del Kyuubi, no para dañarlo, sino para obligarlo a girar, a perder el ritmo de sus ataques. ¡Kabum! El fuego envolvió las patas del monstruo, pero ni se inmutó. Segundo, los flancos. 2 clones se separaron en direcciones opuestas, ambos generando ondas de chakra eléctrico que zigzagueaban por el campo, confundiendo a la bestia. Y por último, el golpe de impacto. Ahora. Rugí mientras me deslizaba bajo su vientre como un rayo, arrojando un camino fuga lo más comprimido directo al centro de su pecho. Kaboom. El impacto fue brutal. Tierra y llamas se alzaron como un muro. Pero el Kyuubi no cayó. Solo me miró. Y rugió. Gruaa. El sonido atravesó mis oídos como cuchillas. Sangre me corrió por el borde de la ceja. TSK, nada. Ni un maldito rasguño. Me giré hacia Hiruzen, que aún resistía con los nudillos blancos. ¿Y bien? ¿Vas a seguir jugando con el báculo o vas a pelear como el dios de los shinobi que todos dicen que eres? Hiruzen bajó la mirada por un instante. Sus ojos se cerraron. Luego, cuando volvió a abrirlos, algo cambió. No era el abuelo sabio. No era el líder calmado. Era un guerrero. Muy bien, Arata, murmuró con una voz que parecía arrastrar siglos. Te mostraré por qué los dioses temen a los hombres cuando estos deciden luchar sin cadenas. Hiruzen no necesitó más. De inmediato invocó a Enma, que rugió al convertirse en el Kongonioi. En un solo giro, el bastón se extendió como una lanza dorada que impactó contra la mandíbula del Kyuubi. ¡Bam! El 9 colas se tambaleó, retrocediendo entre rugidos de furia. Yo descendí por su flanco derecho, veloz, directo al ojo. Golpeé con fuerza. Tump. Nada. No se inmutó. Las colas se alzaron como látigos. ¡Fuom! Saltamos a lados opuestos justo a tiempo. No servirá atacarlo así, dije, jadeando. Tiene demasiada resistencia. Hiruzen giró el bastón entre sus manos, sus ojos brillaban con la frialdad del estratega que nunca dejaba ver su verdadera mano. Entonces, lo debilitaremos desde adentro. Selló manos a la velocidad de un trueno. Catón. El aire vibró. Karyu Endan. Una tormenta de fuego estalló desde su boca. Las llamas envolvieron al Kyuubi, que chilló, no de dolor, sino de furia. ¡Fuosh! Una de sus colas salió disparada. ¡Boom! El impacto levantó el suelo. Hiruzen voló varios metros, rodando por el lodo humeante. Me lancé sin pensar. Viejo. Está bien. Se incorporó lentamente, el bastón le sirvió de apoyo. Su voz era seca, cortante. Estoy harto del Kyuubi, escupió sangre. ¿Esta aldea acaso nunca podrá estar en paz? Entonces, ¿va a dejarse caer ahora? No. Voy a enterrarlo. Enma rugió, su forma volvió a alargarse. Hiruzen selló otro jutsu, esta vez con un sello de tierra. Lo combinó sin hablar. El suelo tembló. Una prisión de rocas emergió alrededor del Kyuubi, atrapando parte de su cuerpo. Arata. Entendido. Salté de nuevo. Canalicé todo el chakra que me quedaba en un golpe concentrado. Caí directo al cráneo del monstruo. ¡Boom! Pero no bastó. El Kyuubi rugió. Y esta vez, todo el aire pareció volverse pesado, como si la propia muerte respirara con nosotros. Esto va para largo, dije, escupiendo polvo. Hiruzen sonrió.
No la sonrisa de un abuelo. Era la sonrisa de un viejo zorro que sabía que el mundo era un tablero, y él aún tenía piezas por mover. Largo, no. Solo brutal. Se colocó a mi lado. Enma vibraba entre sus dedos. Prepárate, Arata. No saldremos limpios de esto. Le devolví la sonrisa. Había sangre en mi ceja y el corazón golpeando en el pecho. Nunca los ninjas fuimos buenos en salir limpios, ¿verdad? Y entonces corrimos de nuevo hacia el infierno. ¡Boom! Las garras del Kyuubi destrozaron el suelo frente a nosotros, levantando una nube de tierra ardiente. Saltamos en direcciones opuestas, cada uno siguiendo su propio ritmo de combate, pero sincronizados como si lo hubiéramos ensayado toda la vida. A la derecha. Grité. Hiruzen no respondió. No lo necesitaba. Ya estaba ahí. Enma se estiró como una lanza y golpeó una de las patas del Kyuubi con un sonido seco. Crack. La bestia gruñó, tambaleándose, pero no cayó. En su lugar, una de sus colas barrió el aire. ¡Fwosh! El viento nos azotó como una explosión. Me estrellé contra una pared a medio caer, pero no me detuve. Me levanté con los dientes apretados. ¡Maldito demonio! Volví al ataque. Una ráfaga de fuego cortó el aire a mi izquierda. Hiruzen acababa de lanzar otra Karyuendan. Las llamas envolvieron parte del torso del Kyuubi, oscureciendo su pelaje rojizo en una masa humeante. Pero esa maldita cosa seguía en pie. Roar. La onda del rugido me empujó hacia atrás. Mis oídos zumbaron. Una gota de sangre resbaló por mi sien. ¿Aún no tienes un plan mejor, viejo? Espeté mientras recuperaba el equilibrio. No necesito un plan mejor, respondió Hiruzen, frío como el acero. Solo necesito ganar tiempo, para sellarlo. Sus dedos volaron en sellos que no reconocí al instante. Eso es suicidio. Te consumirá. Hiruzen no negó ni confirmó. Solo sostuvo mi mirada por un segundo. Alguien debe pagar el precio. Apreté los puños para que no pensara que me importaba poco. No me hables como si ya estuvieras muerto. Entonces, pelea como si no tuvieras miedo de vivir. Y volvió a lanzarse al frente. Crack. Enma chocó con una de las colas. Esta vez, el impacto fue más fuerte. El Kyuubi gritó. Salté a su flanco izquierdo, canalicé chakra en los pies y corrí por su lomo como una sombra entre relámpagos. Golpeé su cuello con todo lo que tenía. ¡Bum! El Kyuubi sacudió su cuerpo con rabia. Me lanzó por los aires como si fuera una hoja. El suelo me recibió como un martillo. Tosí. Dolor. Pero el viejo ya estaba sobre él. Doton. Doryueki. Gritó Hiruzen. Un muro de roca emergió y le bloqueó una de las patas. No era para detenerlo. Era para inmovilizarlo, lo justo. Ahora, Arata. Rayo y viento. Entendí. Él mezcló los dos jutsus elementales y yo canalicé chakra con todo el odio que me ardía en el pecho para hacer un vórtice de viento. Raiton. Futon. Raikase no Ranki. Un relámpago atravesado por cuchillas de viento impactó directamente en la mandíbula del Kyuubi. Shaash. El grito fue desgarrador. Kyuubi cayó de rodillas, por primera vez. El campo tembló. La bestia, estaba herida. Hiruzen jadeaba. Sangre le corría por el brazo, pero su rostro estaba en calma. Arata, si esto falla, no permitas que nadie más tome esta carga a la ligera. ¿Entiendes? Fingiendo lástima respondí. No digas eso. Es una orden, asentí. Entonces termínalo. Hiruzen unió las palmas. El aire alrededor cambió. No era chakra. Era decisión. ¡Boom! El suelo tembló mientras el rugido del Kyuubi desgarraba el aire. Su inmensa figura, apenas contenida por las técnicas de Hiruzen, se alzó de nuevo. Sangre, fuego y escombros caían por doquier. «Maldito demonio», murmuró Hiruzen, jadeando mientras la sangre le goteaba por la frente. Pero entonces, flash. Una estela dorada cruzó el campo de batalla. Crack. En un parpadeo, Minato apareció frente al zorro, sellos en mano, su capa ondeando violentamente por el viento. Con un destello, lo mandó lejos. El Kyuubi fue arrastrado por el espacio, estrellándose a kilómetros. ¡Boom! Refuerzos, ahora. Ordenó Hiruzen, la autoridad firme en su voz. No había duda, solo necesidad de acción. Yo no lo pensé. Mis piernas se movieron solas, corriendo entre la destrucción como si el infierno me pisara a los talones. Minato no dudó. Se lanzó tras la bestia sin mirar atrás. La presión en el aire cambió cuando las cadenas de Kushina emergieron del suelo, rodeando al Kyuubi, atrapándolo con un estruendo de acero espiritual. Clan. Clan. Minato. Grité, ahogado por el caos. ¿Qué vas a hacer? Minato no se giró.
Su mirada se mantuvo firme en el enemigo. Lo que debo hacer, respondió sin levantar la voz, pero cada palabra suya pesaba como una sentencia. Hiruzen aterrizó junto a Kusina, su manto dañado y el rostro endurecido. Sabía que no podían contener al zorro por mucho más tiempo. ¿Vas a sellarlo en el niño? Preguntó, sin adornos, directo. Minato asintió. Su rostro ya no tenía la calidez de antes. Ahora era el del Hokage. El que carga con todo. No hay otra forma. Este poder no puede quedarse libre. Sus ojos se suavizaron al mirar a Kusina. Y Naruto, es nuestra esperanza. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Insistió Hiruzen, más frío que nunca. Ya lo pagué cuando decidí ser Hokage. El Kyuubi rugió otra vez, las cadenas chirriaron. Minato desapareció en un destello. En el siguiente segundo, estaba encima del Kyuubi, con la marca del Raijin brillando en su palma. Saas. El rugido del Kyuubi sacudió los cielos. Kusina. Gritó Minato, la desesperación arañándole la garganta. Yo no me quedé mirando. La sangre me hervía. Di un paso al frente. Distraigan a ese maldito zorro. Y sin esperar respuesta, me lancé. Mi cuerpo se impulsó entre escombros y polvo ardiente. El Kyuubi giró una de sus colosales colas hacia mí. ¡Boom! La explosión de aire me tiró hacia atrás, pero giré en el aire y me aferré a una de sus colas con todo lo que tenía. El chakra que emanaba quemaba, se sentía como fuego puro contra la piel. No vas a detenernos aquí. El monstruo rugió con furia y sacudió las colas como látigos enloquecidos. Crack. Tom. Me soltó de golpe, pero no caí. Me impulsé en el aire, directo hacia su rostro. Un rugido me atravesó los oídos cuando intentó aplastarme con otra de sus colas. Esquivé por centímetros. El viento que dejó atrás me cortó la mejilla. Sigue rugiendo, bastardo. Todavía respiro. Minato apareció junto a mí en un destello. Su rostro, tranquilo pero decidido, reflejaba la tormenta que se estaba formando dentro. Gracias, dijo sin mirarme, con la voz firme. No dejaremos que gane. De pronto. ¡Boom! El suelo se partió en dos cuando el Kyuubi cayó con las patas al frente, rugiendo como un dios iracundo. Las cadenas de Kusina chirriaban, tensas como cuerdas al borde de romperse. Kusina. Aguanta. La voz de Minato resonó sobre el caos, cortando el aire como una kunai. Yo aterricé sobre un fragmento de árbol. Sangre me bajaba por la ceja derecha. No me importaba. Usted dos, por la izquierda. Los demás, apunten a las patas. Ya. Grité. Las sombras de los ninjas se movieron entre el humo como espectros. Shuriken, sellos, gritos. Pero el zorro. Graa. Una cola barrió el campo. Crash. Media docena de Chunin salieron volando como muñecos rotos. No. Ak. Uno de ellos ni siquiera gritó al chocar contra un muro. Solo hubo un crack seco. Minato apareció frente a mí en un destello. No hay tiempo. Lo sellaremos. No podemos aguantar mucho más. Entonces que venga el sello, le dije, jadeando, con sangre en los dientes. Solo necesito que me cubrirte. Él asintió. Una luz fría en sus ojos. Te lo dejaré. Zoom. Desapareció. El Kyuubi lanzó una pequeña bomba Biju. Cúbranse. Rugió alguien del escuadrón de Hiruzen. Demasiado tarde. ¡Boom! Una montaña entera explotó. El fuego lamió el cielo. Un remolino de escombros y árboles. Las ondas de choque nos levantaron del suelo. Tosí polvo y sangre, apenas podía ver. Minato. Escuché a Kusina. Su voz temblaba, pero aún tenía fuerza. Sus cadenas se retorcían, sujetando al demonio con la última chispa de su voluntad. Entonces. Kuchiyo no Jutsu. Una voz grave, poderosa. Un estallido de humo. Graar. El rey mono Enma emergió, con su corona de ira y ojos como carbones encendidos. HMPH. Este zorro parece que no quiere irse a dormir, gruñó Enma, transformándose al instante en un bastón negro como la noche. Hiruzen lo tomó con manos firmes. Su capa ondeaba, aún manchada con el barro de la guerra. No viniste a dormirlo, Enma. Viniste a aplastarlo, dijo el tercer Hokage. Saas. El bastón creció como una lanza y se estrelló contra el hocico del Kyuubi, haciéndolo tambalearse. Sangre de chakra puro brotó de su mandíbula abierta. El rugido que soltó fue un terremoto. Ahora. Grité. Salté, chakra ardiendo en mis piernas. El Kyuubi me vio. Padum. Mi corazón se detuvo un segundo. Su ojo rojo como el infierno me enfocó. Y entonces la garra vino. Rápida. Gigante. No. La voz de Minato fue como un trueno.
Apareció entre el zorro y yo, cortando la distancia como una sombra. Su kunai brilló con la marca del Raisin. Clank. La garra chocó contra su barrera. El espacio mismo tembló, pero no cedió. Un campo de chakra estalló bajo los pies del Kyuubi. Un patrón de sellos se encendió alrededor del área. Las cadenas. Rugió Kusina, escupiendo sangre. Las cadenas se tensaron. El Kyuubi huyó de rabia. Minato apareció en lo alto con un clon. Ambos levantaron las manos. Hikutan Kekai. Una barrera cayó como una prisión de cristal azul. El Kyuubi se revolvió, luego lanzó una cola contra Hiruzen. Tom. Hiruzen desapareció con un Shunshin. Su clon lo reemplazó justo para recibir el golpe. Crack. El clon se desintegró en un chorro de humo. Viejo zorro de mierda, murmuró Hiruzen. Esto es por todos los que asesinaste esta noche. Sus manos volaron. Sellos en todas direcciones. Katon. Karyu Endan. Un dragón de fuego lo envolvió todo. Las llamas treparon por el cuerpo del Kyuubi como serpientes ardientes. ¡Woosh! La criatura rugió, furiosa, desgarrada. No cedas, Kusina. Gritó Minato. Ella apretó los dientes. Su rostro estaba pálido, manchado de sudor. Yo, no, me voy a rendir. Una de las colas logró romper una cadena. Kusina gimió, su cuerpo temblaba. Corrí hacia ella. No te caigas. Le dije, atrapando su espalda. Arata, dijo ella, entre dientes. Lo tengo. Sigue peleando. Un rugido estalló tras nosotros. El Kyuubi se soltó por un instante. Y entonces. ¡Tom! Una cola nos arrojó por los aires. Caí sobre una piedra. Todo giraba. Mi visión se volvió roja. Pero aún escuchaba los gritos. El fuego. El rugido. Silencio. Por un segundo, solo el silbido del fuego entre ruinas. Tosí. Me dolía todo. No podía mover el brazo izquierdo. Alcé la cabeza. El Kyuubi, aún allí, más furioso que nunca. Su pelaje era fuego viviente. Vapor se alzaba de cada herida. Sus ojos, rojos, enormes, llenos de odio y hambre, nos devoraban con la mirada. Ese monstruo, susurré. Minato apareció junto a mí. Herido. Sangre bajando por su costado. Su respiración, forzada. El sello no resistirá otra vez. Kusina, está al límite. Miré hacia ella. Ella, estaba de rodillas. Las cadenas apenas se sostenían. Jadeaba. Las venas en su cuello palpitaban con fuerza. Pero sus ojos, seguían brillando. No por rabia. Por amor. Por voluntad. Minato. Atrás. Rugió Hiruzen desde la retaguardia. Demasiado tarde. Clank. Una cola azotó el suelo donde estábamos. Minato me tomó del brazo y desaparecimos justo antes del impacto. Zoom. Aparecimos sobre una torre destrozada. Minato cayó de rodillas. Tosió sangre. Minato. Ya basta. Grité. No puedes seguir así, vas a morir. Me miró. Tranquilo. Como si la tormenta fuera un susurro para él. Ya estoy muerto, Arata. No pude responder. Porque entonces. Un chillido agudo. El chakra del Kyuubi se acumulaba de nuevo. Una tercera bomba Biju se formaba pero esta vez completa. Kusina levantó la cabeza con un grito. ¡No! Sus cadenas se alzaron con furia final, todas a la vez. Se clavaron en las patas del zorro. Lo detuvieron. Solo por un instante. Minato se puso de pie. Ahora, susurró. Sus manos se movieron con una velocidad hipnótica, trenzando sellos con precisión absoluta. Shiki Fujin. El aire cambió. Denso. Irreal. El mundo se encogió como si temiera lo que venía. Minato, no. Eso te matará. Él me miró con una serenidad brutal. Salvar a mi hijo es morir en paz. El velo entre los vivos y los muertos se rasgó. Y el Shinigami apareció. Colosal. Silencioso. Con su máscara blanca, inexpresiva. No tenía nada, excepto presencia. Todo en mí se congeló. Pero entonces. Me miró. Este chico. Su alma, es gigante y ese sello es raro. El Shinigami apartó la mirada. Yo no sabía si sentir enojo o terror. Minato sangraba. Kusina, apenas respiraba. Y aún así. Minato miró a Kusina. Ella apenas respiraba. Vamos a hacerlo juntos, le dijo él, con la voz quebrada. Ella asintió con esfuerzo. Con Naruto, susurró ella. Nuestro hijo. Minato tomó al bebé entre sus brazos. Trazó con sangre los sellos sobre su vientre diminuto. Te doy mi chakra, y mi amor, dijo Kusina, sonriendo con lágrimas. El Shinigami alzó su cuchillo etéreo. Y el alma del Kyuubi fue dividida en dos. Una mitad dentro de Minato.
La otra, en Naruto. El Kyuubi rugió. Pero era tarde. Cuando alzó su garra final para matar al niño, Minato y Kushina se interpusieron. Tunk. Sus cuerpos lo protegieron. Con todo lo que les quedaba. Naruto, murmuró Kushina, hay tantas cosas que me habría gustado enseñarte. Minato no dice nada. No interrumpe. Solo baja la mirada, con una expresión de calma forzada. No seas exigente con la comida, ¿sí? Continuó ella, con una sonrisa temblorosa. Come siempre bien, aunque odies las verduras, al menos dales una oportunidad. Naruto se remueve entre sus brazos, sin dejar de llorar. La respiración de Kushina se vuelve más errática, pero su voz se mantiene firme. Minato dijo, con una calma quebrada. Haz amigos, amigos de verdad. Aquellos que te cuiden y a quienes puedas cuidar también. Corre con ellos, ríe, pelea si es necesario, pero no los sueltes nunca. No te desveles jugando, continuó Kushina, con un dejo de broma en los labios. Aunque tu padre seguro te diría que es bueno entrenar de noche. No le hagas mucho caso si no quieres, ¿vale? Minato sonrió, con una tristeza que no le cabía en el pecho. Hazle caso a tu maestro, menos si se llama Jiraiya. Si es ese, entonces, bueno, escúchalo a medias, añadió, arrugando la nariz. Y nunca, nunca mires debajo de las faldas de las chicas. Te doy permiso de usar el Rasengan, pero no eso. Minato dejó escapar una pequeña risa. Una de las últimas. Kushina guardó silencio unos segundos. Minato miró al niño con intensidad, como si quisiera grabarse en él. Y cuando duela, susurró, bajando el tono, cuando sientas que no puedes más, no lo guardes dentro. Grita, llora, y sigue adelante. Porque nosotros, la voz se le quebró un segundo, pero apretó los dientes. Nosotros vamos a estar ahí, aunque no nos veas. Naruto, dijo suavemente, apenas un hilo de voz. Tu madre es increíble, ¿lo sabes? Si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda de quién vienes. Kushina levantó la mirada y se encontró con los ojos de Arata. Él la sostuvo unos segundos, luego asintió. Nuestro hijo, te lo vamos a confiar todo. La barrera brilló. El sello se completó. Y en ese último instante, cuando todo se volvió silencio. Gracias, Naruto, susurró. Por dejarme ser tu madre. Minato cerró los ojos y apoyó la frente en la suya. Gracias, Kushina, por dejarme estar junto a ti hasta el final y ser padre. Sus ojos se cerraron al mismo tiempo. Y yo, caí de rodillas. El silencio era absoluto. Y en ese instante, lo supe. Ese día nació un héroe. Y murieron dos. Mi cuerpo seguía firme, pero por dentro algo se rompía. ¿Por qué? ¿Por qué si tenía el poder no estuvo allí en ese instante? Tal vez, solo tal vez, si hubiera llegado antes. Miré al pequeño Naruto. Dormía. Ajeno al caos, ajeno al dolor. Pero no tuve tiempo de hablar. Un remolino de pasos, gritos apagados, armaduras crujiendo. Los ninjas de Konoha llegaron con Hiruzen al frente. El viejo lo vio todo. No dijo nada al principio. Solo miró los cuerpos de Minato y Kushina, tendidos, inmóviles. Su mandíbula se tensó. Luego caminó hacia mí. Arata, dijo, bajando la voz, lo siento. Sé que ellos eran una familia para ti. No lo miré. No podía. Me obligué a tragar la rabia y escupí las palabras como si me quemaran la lengua. Eso ya no importa. Apreté los puños. El chakra me hormigueaba en la piel. Están muertos, señor tercero. Lo único que importa ahora, es proteger su mayor tesoro. Él siguió mi mirada. Sus ojos se clavaron en el niño. Guardó silencio unos segundos. Luego asintió, como si el peso de toda la aldea se le viniera encima. Tienes razón, dijo al fin. Más aún ahora, que es el Jinchuriki del Kyuubi. El silencio pesaba más que el aire cargado de cenizas. Recójanlos, dijo Hiruzen sin levantar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica. Un par de ambú asintieron en silencio y se acercaron a los cuerpos sin vida de Minato y Kushina. El viejo Hokage, con el rostro sombrío, desvió la mirada hacia el bebé envuelto en mantas, dormido entre los escombros. Lo observó unos segundos. Tú debes ser Naruto, Naruto Uzumaki, murmuró en voz baja, casi para sí mismo. No lo dijo por ternura. Lo dijo el político. El estratega. Ese nombre lo salvaría del peligro que arrastraba llevar el apellido de su padre. Yo seguía ahí, de pie. No miraba a nadie. No hablaba. No sentía. Me levanté sin decir nada. Voy a ver a los heridos. No esperé respuesta. Caminé entre los restos de una aldea que ya no parecía la misma. Todo estaba devastado. Techos caídos, casas abiertas como heridas, humo por doquier.
Gente sentada en las calles, con la mirada perdida, como si estuvieran esperando despertarse de una pesadilla. Cada paso crujía sobre la madera rota y la piedra derrumbada. Y entonces, como un susurro primero, luego como un lamento colectivo, la noticia empezó a recorrer Konoha, casa por casa, cuadra por cuadra. El cuarto Hokage ha muerto. Kushina Uzumaki también. El amanecer rompía el horizonte como un símbolo de esperanza. Pero no para Konoha. Los gritos, los sollozos, estaban por todas partes. Algunos lloraban arrodillados frente a escombros. Otros, con las manos manchadas de sangre, no sabían si gritar o quedarse en silencio. El humo todavía serpenteaba entre los restos de las casas, y las sombras de los muertos aún parecían caminar entre los vivos. Yo solo miraba. No hice nada. No pude hacer nada. Y sin embargo, esa culpa me atravesó como un kunai en el pecho. No pensé que llegaría a sentir esto. No yo. Me mantuve quieto. Callado. Invisible entre los restos de una aldea que se negaba a morir. Porque, en el fondo, sabía la verdad. En algún punto, con alguna acción o alguna orden, yo había matado. A unos directamente. A otros, de forma tan indirecta que solo ahora comprendía la gravedad. Y todo por mi país. Por sus guerras. Por sus decisiones. Por una obediencia que vestía de honor lo que era puro asesinato. Pero ahí estaba, con las manos limpias y el alma negra. Nunca pensé que lo lamentaría, murmuré a mí mismo. El viento sopló entre los árboles quemados. Uno de los niños lloró al fondo. Y yo, solo cerré los ojos. Porque esa culpa ya no se iría. Y tampoco debía hacerlo. Fugaku se acercó sin apuro, con la misma presencia firme que siempre imponía incluso en medio del caos. Se detuvo a mi lado y, tras una breve pausa, habló. Arata, lo hiciste bien. Lo miré a los ojos, sin entender del todo por qué me decía eso. Con la voz rasposa, aún cargada de culpa, le respondí. ¿De qué forma hice algo bueno? Muchos aldeanos hablaron de un chico Uchiha que los salvó. Supe enseguida que habías sido tú, dijo. Sé que eso no te importa mucho, pero, mírate. Salvaste vidas, incluso con todas las desventajas que arrastras ahora. Negué con la cabeza, sintiendo que la carga en mis hombros no se aligeraba ni un poco. ¿Y de qué sirve, si ellos dos también murieron? Dije, la voz rota al pronunciar esas palabras. Fugaku bajó la mirada un instante. Cuando volvió a alzarla, lo hizo con esa mirada que solo tiene alguien que ha llevado responsabilidades demasiado tiempo. Sí vale, Arata. Sé que te estás culpando porque tenías el poder para hacer más, pero no siempre podemos permitirnos todo. Minato y Kushina estarían orgullosos de ti. Vamos, colocó una mano firme sobre mi hombro. Levanta esa mirada. Eres el guerrero que más respeto en esta aldea. Lo observé en silencio. No lo decía como consuelo. Lo decía como quien sabe lo que cuesta mantenerse de pie. En mi mente, una frase cruzó fugaz. Siempre estás ahí, Fugaku, aunque no seas el mejor dando ánimos. Y de inmediato, mi memoria me arrastró a un momento que había enterrado, pero que seguía latiendo muy dentro de mí. Arata. Su voz me sacó de la concentración. Estaba meditando, intentando calmar mi interior, pero abrí los ojos. ¿Qué pasa? Fugaku cruzó los brazos, pero su tono fue más personal de lo habitual. Siempre entiendo las razones por las que alguien miente, pero esta vez, quiero sacarme la duda. Lo observé con cuidado. Ya intuía por dónde venía. Dime la verdad. ¿Tú sabes por qué tu vista se está curando? Ya te dije que no, respondí, sin vacilar. Pero él no cedió. Vamos, Arata. Tal vez piensas que es peligroso compartirlo, pero te aseguro que este secreto será solo nuestro. ¿En qué sentido lo dices? ¿Desconfías de mí? No, negó, firme. Solo quiero salir de esta duda. Hubo un silencio. Su voz, entonces, bajó apenas. Yo conecté todo. Y coincide. Tú, tienes el Mangekyō eterno, ¿cierto? Mis ojos se clavaron en los suyos, y por primera vez, no lo evité. ¿Y si lo tengo? ¿Se lo dirás a los ancianos del clan? ¿A Hiruzen? Fugaku sonrió, pero no de forma burlona. Fue más bien, la sonrisa de alguien que se quita un peso de encima. No. No lo haré. ¿Sabes por qué? Porque eres de mi clan. Yo soy tu líder. Y mi deber es velar por mi gente. Esta información, antes de mí, solo la sabían los otros líderes del clan que ya no están. Entonces, dio un paso adelante. Dímelo tú, ¿lo tienes? Solté un suspiro largo. Y dejé caer la verdad. Sí. Sí lo tengo. Por un segundo, sus ojos se abrieron con asombro. Solo un segundo. Luego, volvió a su semblante habitual.
Eso no es algo que debería ser posible. Para obtener el Mangekyō eterno, debes trasplantarte los ojos de alguien muy cercano, otro portador del Mangekyō. Es una técnica rara, y dolorosa, tanto física como emocionalmente. No lo sé, Fugaku, admití. No sé cómo lo tengo. Solo supe que lo tenía, ahora. Se quedó en silencio unos segundos. Finalmente, asintió con lentitud. Entonces debes tener cuidado. Esta información es solo tuya y mía. Nadie más debe saberla. ¿Lo entiendes? Lo miré a los ojos, más tranquilo de lo que esperaba. Lo entiendo, Fugaku. Volví al presente, mirando el suelo. La voz de Fugaku seguía ahí, ahora menos dura, casi fraterna. Vamos, Arata. Levanta la cabeza. Hoy perdiste, pero también salvaste. Eso también es parte de ser un shinobi. Y por primera vez en horas, lo hice. Alcé la cabeza. Por otro lado, Sakumo se inclinaba junto a un niño ensangrentado, asegurando un vendaje improvisado, cuando lo vio. A unos metros, de pie entre los escombros, estaba su hijo. Kakashi, susurró, como si el nombre doliera. Sin pensarlo, caminó hacia él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo abrazó con fuerza. No como un guerrero. Como un padre. Lo siento, hijo, susurró junto a su oído. Lo siento mucho por ti. Has perdido a tantas personas que amabas, pero yo no pienso irme hasta que vea que puedes seguir adelante. Firme. De pie, Kakashi no respondió. No al principio. Su respiración se volvió más pesada. Luego, sin una sola palabra, las lágrimas comenzaron a caer. Un susurro se rompió en su garganta. Papá, ¿por qué las mejores personas deben morir? Sakumo lo apretó un poco más fuerte. ¿Por qué mi maestro tuvo que irse? ¿Por qué Kusina? ¿Por qué todos ellos? Hubo un silencio breve, tenso. Uno que pesaba más que las palabras. Porque ellos dieron la vida por esta aldea, Kakashi, dijo Sakumo sin perder la suavidad en la voz. Porque creyeron que el futuro valía la pena. Y creyeron en ti. Para que tú también puedas tener sueños aquí, mi Kakashi. Kakashi se aferró más fuerte al abrazo, con los hombros temblando. No quiero que te vayas tú también, no quiero eso. No lo haré, respondió Sakumo, sereno, firme, como una promesa grabada en piedra. Te lo prometo. La mayoría de los shinobis estábamos reunidos en la ceremonia. El aire pesaba. Luto, ceniza, silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los rezos apagados, el crujir de los pies en la tierra, el viento arrastrando flores marchitas. Minato. Kusina. Y tantos otros. Yo no decía nada. Solo observaba. Vi rostros endurecidos por la pérdida. Algunos intentando mantener la compostura. Otros, simplemente rotos. Mikoto estaba allí, con el rostro empapado, temblando. Abrazaba algo contra su pecho. Tal vez una bufanda, un pañuelo, o solo el vacío. Fugaku estaba a su lado, con el ceño bajo y la mandíbula tensa, como si sostener la tristeza con fuerza bastara para no desmoronarse. Y entonces lo vi. Kakashi. Apartado del resto, quieto como una sombra. Pero algo en él no cuadraba en lo que sentía en su chakra. Fruncí el ceño, entrecerrando los ojos. Kakashi se llevó la mano al rostro, y bajó la máscara en el lado izquierdo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Murmuré sin darme cuenta. No. No puede ser. Ambos ojos eran normales. Grisáceos. Humanos. Mi mente se encendió de golpe. No, no jodas, ¿dónde está el Sharingan? ¿Dónde carajo está el Sharingan? El mundo se torcía frente a mí. No, no es posible, Kakashi debería tenerlo. Lo tenía desde que Obito, a menos que... Mi respiración se aceleró. No me jodas. No me jodas. ¿El hijo de puta de Obito tiene los dos ojos? Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. ¿Este mundo, está haciendo todo diferente? Susurré, con la voz apenas audible. Un leve apretón en el hombro me arrancó del trance. Me giré. Era él. Hiruzen, murmuré con la garganta seca. Supe lo que hiciste durante el ataque, dijo el anciano, sin adornos, sin solemnidad. Mucha gente está agradecida contigo. Lo miré. Sus ojos, aunque cansados, eran afilados como cuchillas bien escondidas. Sonreía, pero no era una sonrisa inocente. Nunca lo era. Asentí con un leve movimiento. No dije nada. El humo del incienso aún parecía seguirnos, aunque la ceremonia ya había terminado. Caminamos en silencio, siguiendo a Hiruzen mientras nos alejábamos del cementerio. Nadie preguntó a dónde íbamos. Nadie tenía ganas de hablar. El lugar era discreto, una sala rectangular de techo bajo y paredes de madera oscura. No había ventanas. Solo una larga mesa y silencio. Hiruzen se detuvo junto a la cabecera. No se sentó.
Gracias por venir, dijo, con la voz seca. Le tembló apenas un poco la mandíbula, pero lo disimuló muy bien. Sé que todos tenemos cosas más importantes ahora, pero esto no podía esperar. Shikaku cruzó los brazos, apoyado contra una de las columnas. No dijo nada, pero su mirada era nítida. Entendía lo urgente. Danzo, de pie en el rincón opuesto, ni parpadeaba. Como una sombra esperando turno. Hoy, nuestra aldea llora a los caídos. Padres, madres, hermanos, héroes. Muchos dieron su vida por Konoha. Pero entre todos ellos, dos nombres brillan con una luz que jamás se apagará: Minato Namikaze, nuestro cuarto Hokage, y su esposa, Kusina Uzumaki. Minato dio su vida sellando al Kyuubi para protegernos a todos, incluso al hijo que acaba de nacer. Y Kusina, hasta el último latido de su corazón, luchó para mantener a salvo a su hijo y a esta aldea. Sacrificaron todo por un mañana que no verán. Y esa es nuestra carga, y también nuestro deber: construir un futuro que haga honor a su sacrificio. Konoha ha caído antes, y se ha levantado. Esta vez no será diferente. Somos fuertes no solo por nuestra voluntad de luchar, sino por nuestra capacidad de amar, de proteger, de creer. A los niños huérfanos, a las familias rotas, a todos los que sienten este vacío, no están solos. Esta aldea es una familia. Y como familia, sanaremos. Reconstruiremos. Y jamás olvidaremos. Ese niño, Naruto, algún día conocerá la verdad. Y cuando lo haga, quiero que vea que el sacrificio de sus padres no fue en vano. El sello está estable. El Kyuubi ha sido contenido, continuó Hiruzen. Minato hizo lo que debía hacer como Hokage. Kusina, como madre. Nadie lo interrumpió. Ahora Konoha está sin líder. Los enemigos están mirando. Y el niño hizo una pausa. Cerró los ojos. Alguien suspiró. Creo que fue Inoichi. El niño tiene al Kyuubi dentro. Y eso cambia todo. Yashiryu frunció el ceño. Su tono fue cortante, contenido, casi como una orden. ¿Estás sugiriendo ocultarlo? Estoy diciendo que debemos protegerlo, dijo Hiruzen, esta vez con firmeza. Como lo haríamos con cualquier otra esperanza de esta aldea. Danzo dio un paso al frente. Habló despacio, como quien escoge con pinzas cada palabra. O como lo haríamos con un arma. Hiruzen giró la cabeza apenas, lo suficiente para mirarlo. No es un arma, Danzo. Es un niño. Es ambas cosas, dijo Danzo sin vacilar. Y si no somos nosotros quienes lo controlen, otros lo harán. O moriremos por no haberlo hecho. La tensión subió como vapor encerrado. Nadie habló. Todos sabíamos que cada palabra ahí pesaba más que un jutsu mal lanzado. Yo empecé a hablar, aunque no estaba seguro de qué iba a decir. Hiruzen me miró. Su rostro se ablandó apenas, como si en medio del hierro quedara algo de humanidad. Tú estuviste con ellos, dijo. Viste lo que Minato sacrificó. Kusina también te conocía. Si algún día el niño necesita saber lo que pasó, confío en que tú sabrás decírselo. Bajé la mirada. No dije nada. Hablar de ellos, todavía no. Por ahora, Naruto será criado como un huérfano más de la aldea. Sin privilegios. Sin revelaciones. Por decreto mío, queda terminantemente prohibido mencionar que el Kyuubi fue sellado dentro del niño Naruto Uzumaki. Cualquier filtración será considerada traición. ¿Y si alguien descubre la verdad? Preguntó Aburame Shibi sin alzar la voz. Su tono era neutral, pero su mente probablemente ya evaluaba 1000 posibilidades. Lo que se sepa, será lo que decida este consejo, cerró Hiruzen. Miró a todos uno por uno. Por un momento, volvió a ser el Hokage. No el anciano cansado que habíamos visto llorar en silencio detrás de la máscara de ceremonia. Sino el mismo que había guiado a la aldea antes, y que ahora debía hacerlo de nuevo. Yo asumiré el cargo, dijo Hiruzen al fin. Konoha no se quedará sin Hokage. El silencio cayó de golpe en el salón de reuniones del consejo. Como una capa densa. Las palabras del viejo Sandaime retumbaban todavía en las paredes, aunque su tono había sido sereno, casi apacible. Shikaku entrecerró los ojos y cruzó los brazos. TSK, qué problemático. Danzo avanzó un paso, su bastón repicando contra el suelo con un eco seco. ¿Volver al trono, Hiruzen? Pensé que ya habías tenido tu momento. Su voz sonaba cortés, pero no había cortesía alguna en su mirada. No me mueve el ego, Danzo, respondió Hiruzen, sin dejar de mirarlo. La aldea necesita estabilidad. Necesita un rostro familiar en tiempos de pérdida. No, no es solo eso, pensé. Necesitas que el poder siga en tus manos. Y sabes bien cómo mover las piezas para mantenerlo allí. No dije nada. Solo lo observé. El anciano sabía fingir compasión como nadie.
Danzo giró ligeramente el rostro hacia los otros miembros del consejo. La aldea también necesita fuerza. Necesita decisión. No nostalgia, agregó, con la misma calma venenosa. ¿Fuerza, o control? Murmuró Fugaku, dando un paso adelante. Danzo lo miró de reojo. Fugaku no desvió la mirada. Tal vez no estés en posición de hacer insinuaciones, Fugaku. Después de todo, ustedes los Uchiha son los principales sospechosos, dijo Omura, interviniendo con una voz dura. Aparte, esta reunión es por el bien de toda Konoha, no para resolver disputas de clanes. Mi lealtad es hacia Konoha, replicó Fugaku con firmeza y enojo. Pero no confiaré en alguien que esconde ejércitos bajo tierra. Danzo no contestó. Solo lo sostuvo con la mirada, sin pestañear. No necesitaba palabras. Ambos sabían que se detestaban. Yo seguía callado. Este consejo, ya está lleno de grietas. La aldea apenas enterró a sus muertos y ya están jugando al ajedrez por el poder. No me gustaba. Nada de esto. Pero no era momento de hablar. No todavía. Hiruzen es el único con la experiencia necesaria, añadió Koharu, severa. Lo ha hecho antes. Puede hacerlo ahora. No hay otra opción. Claro que la hay, interrumpió Danzo con frialdad. Pero ustedes ya decidieron ignorarla. Como siempre. Y así, alzando ligeramente el mentón, intervino por primera vez. En momentos de crisis, el clan Hyuga reconoce la importancia de una figura fuerte, pero también de una que no olvide la compasión. La decisión debe ser medida. No precipitada. Yo opino igual, dijo Inoichi, cruzando las manos sobre la mesa. Y no podemos dividirnos más. Ya perdimos demasiado. Shikaku asintió en silencio. La tensión era espesa. Hiruzen entonces se inclinó levemente hacia adelante, mirando a todos con gravedad. No estoy aquí para disputar poder con nadie, dijo, con la voz cargada de cansancio, pero firme. Estoy aquí porque la aldea necesita un Hokage, ahora. No dentro de un mes. No después de más muertes. Danzo apretó los dientes, pero no dijo nada más. Fugaku giró el rostro, fastidiado. Su silencio era una bomba a medio armar. Yo bajé la mirada un momento. No me gusta esto. No me gusta nada. Hiruzen no es un tonto, pero esconde demasiado. Danzo tampoco es idiota. Y cada palabra que sale de su boca es un arma con filo envenenado. Pueblo de Konoha. El cuarto Hokage ha caído. Un hombre joven, brillante, arrebatado por una tragedia sin nombre. Su sacrificio salvó esta aldea. Pero el precio fue alto. Demasiado alto. En este momento de oscuridad, cuando nuestras murallas tiemblan y nuestras voluntades flaquean, necesitamos más que dolor. Necesitamos orden. Unidad. Liderazgo. Por eso, con el respaldo del Consejo y de los clanes principales, he decidido retomar el cargo de Hokage, no por ambición, sino por deber. Algunos pensarán que es un paso atrás. Pero yo les digo. Un líder no se elige por la edad, sino por su capacidad de sostener la aldea cuando ésta tiembla. He enfrentado guerras. He guiado generaciones de shinobi. Y ahora, guiaré a Konoha una vez más. He ordenado una investigación completa de los eventos recientes. Pero habrá silencio. No rumores. No pánico. Las decisiones se tomarán con prudencia y firmeza, no con emociones desbordadas. La paz no se logra solo con poder. Se construye con control. Y Konoha está bajo control. Honraremos a nuestros muertos. Reconstruiremos nuestros hogares. Y lo más importante, protegeremos lo que aún queda. Soy Hiruzen Sarutobi. Y mientras este símbolo, se acomoda el sombrero de Hokage, esté sobre mí, esta aldea no caerá. Arata observó en silencio, escuchando el discurso de Hiruzen. No podía evitar que un pensamiento cruzara su mente. Maldito, aprovechas la oportunidad una vez más. Nunca fuiste elegido legítimamente por la gente. Frunció el ceño, sintiendo una irritación interna. Hiruzen frente a él hablaba de forma tan convincente, pero para Arata, todo era claro. Lo que veía no era más que una repetición de los errores del pasado. Una mueca de desaprobación se dibujó en su rostro. Parece que los errores de Tobirama seguirán en pie. La tensión en el aire era palpable. Arata, ocultando su frustración, observaba cada gesto de Hiruzen, pero sus pensamientos no dejaban de martillar en su cabeza. Sabía que no podía permitir que las decisiones del pasado se repitieran. Unos minutos después Arata se dejó caer sobre una roca sin decir palabra. Aunque no era más que media tarde. Se llevó una mano al rostro, cerrando los ojos un instante. No entiendo lo de Kakashi, murmuró, dejando que las palabras se le escaparan como si fueran pensamientos que ya no podía contener. El silencio no respondió. Solo el viento, rascando las hojas.
Debería tener el Sharingan de Obito, repitió, más para sí que para el mundo. En mi vida pasada, sí, en aquella línea temporal, ya lo tenía desde joven. Lo despertó. Lo usó. Lo llevó en honor a su amigo. Frunció el ceño. ¿Qué carajo cambió? ¿Qué evento hizo que Obito no se lo diera? Se preguntó en voz baja, pero con la mandíbula tensa, como si esperara que el universo tuviera la decencia de contestar. Una piedra se deslizó bajo su bota cuando estiró la pierna. Esto ya es la segunda vez. Apretó los puños sin mirar a nadie, hablando directamente con esa parte de sí que aún quería creer que podía entender todo desde la lógica. Primero fue lo del Raikage, vivo, caminando, como si nada. En un tiempo donde ya no debería estar. Levantó la mirada al cielo. Y ahora esto. Suspiró, cansado. No físicamente, sino de pensar, de intentar adivinar qué pieza del rompecabezas no encajaba. Esto solo confirma lo que ya venía sintiendo. Se volvió a mirar el suelo, con los codos apoyados en las rodillas. No puedo seguir guiándome por lo que vi en mi otra vida. No es lo mismo. No es ese mundo. Se quedó en silencio unos segundos más. Esta vez no por falta de palabras, sino porque ya no sabía si valía la pena seguir repitiéndolas. Esto es otra historia, murmuró, como una sentencia que pesaba más que cualquier otra cosa. Arata, escuché su voz grave a mis espaldas. ¿Qué haces aquí sentado? Levanté la vista. Sakumo se encontraba de pie, con las manos cruzadas a la espalda, observándome con esa calma que siempre lo caracterizaba. Estaba pensando, respondí sin rodeos, clavando la mirada en el suelo, como si pudiera encontrar respuestas entre las grietas del pavimento. Sakumo asintió con suavidad. Se acercó un poco más, sin prisa. Parece que fuiste el único que ayudó, dijo al fin. Según Danzo, los Uchiha no hicieron nada. Lo miré de inmediato. El impacto de sus palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sentí rabia. Frustración. ¿De qué mierda estaba hablando ese tipo? ¿Cómo puede decir algo así? Mascullé, apretando los dientes. Estuvimos ahí. Yo estuve ahí. Sakumo mantuvo su tono sereno, como si midiera cada palabra antes de lanzarla. Con eso, se confirman aún más las sospechas que tienen sobre tu clan. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo un nudo en el estómago. La impotencia me quemaba por dentro. Entonces, respiré hondo y alcé la mirada. ¿Así? ¿Y ya vio las opiniones de los aldeanos? Pregunté, con una sonrisa irónica que no llegaba a mis ojos. No, dijo Sakumo, negando suavemente con la cabeza. No las han visto. Bueno, los aldeanos ahora mismo no han opinado sobre eso porque no saben. Además todavía están procesando las pérdidas. Apenas logran entender lo que pasó. Bajé la cabeza otra vez. Luego solté una risa, breve, casi amarga. Bueno, no importa lo que diga Danzo, me encogí de hombros. Al final, muchos vieron lo que hicimos. Lo que intentamos hacer. Sakumo me observó en silencio, luego dejó escapar un suspiro lento. Entonces, ¿era cierto lo que dijo Fugaku? ¿Que Danzo les comunicó una supuesta orden del Hokage para que no intervinieran? Así es, respondí con firmeza, pero sin dureza. Cuando llegué a entregar a uno de mis compañeros, un chico que estaba desmayado, los demás me contaron eso. Justo lo que acabas de decir. Bajé la mirada por un instante, como si la escena volviera a mí con nitidez. Las voces agitadas. El cansancio. La confusión. Me lo dijeron como si no supieran cómo reaccionar, continué, dejando que las palabras salieran sin apuro. Como si no entendieran por qué los habían hecho quedarse al margen mientras todo se venía abajo. El tercer Hokage, murmuró Sakumo mientras se cruzaba de brazos. Al parecer va a discutir esto más tarde. Quiere ver cómo se puede resolver la sospecha que pesa sobre tu clan. Y, según lo que escuché, al parecer el enmascarado es un Uchiha y si lo que dice Danzo resulta ser cierto, esto solo va a abrir más grietas entre tu clan y la aldea. Me quedé mirándolo. No me tembló la voz. Me importa un carajo. Nosotros tenemos la mente limpia. Si eso significa separarnos más de la aldea, que así sea. Sakumo me observó un segundo en silencio. Lo vi entrecerrar los ojos, como si buscara algo en los míos. Arata, estás diciendo una locura, dijo finalmente, con el ceño fruncido. Ten cuidado con esos impulsos. No bajé la mirada. Es injusto que anden diciendo falacias sobre nuestro clan, respondí, conteniendo la rabia que me hervía por dentro. Pero la luz de la verdad saldrá. Sakumo asintió. No parecía convencido, pero entendía mi postura. Tienes razón, Arata. Luego, su expresión se suavizó un poco. Bueno, tengo que irme a ayudar.
Y tú, deja de estar sentado en ese escombro, se te van a dormir las nalgas, dijo, soltando una carcajada. Yo apenas esbocé una sonrisa. Cállate, mejor. Sakumo se fue. Lo vi alejarse por entre los restos de la aldea mientras me dejaba a solas, otra vez, con mis pensamientos. Bajé la mirada. Maldita sea, no me acordaba de que ese hijo de puta de Danzo había hecho eso a los Uchihas. Menos mal que intimidé a esos cabezas huecas. El aire estaba denso en la sala. A través de las ventanas cerradas, ni siquiera la brisa se atrevía a colarse. Fugaku se mantenía de pie, la espalda erguida, los ojos como cuchillas. No permitiré que se nos trate como criminales, dijo sin levantar la voz, pero con un tono tan cortante que el silencio pareció crujir. El clan Uchiha ha servido a esta aldea durante generaciones. Danzo cruzó los brazos, sin molestarse en ocultar el desdén en su mirada. Servir a la aldea no implica vigilarla desde dentro como si fuera una prisión, dijo sin inmutarse. Desde el incidente con el Kyuubi, su clan ha despertado sospechas que no podemos ignorar. ¿Sospechas? Fugaku avanzó un paso, y el suelo pareció temblar bajo su determinación. ¿O miedo? Miedo a lo que somos, a lo que podemos hacer. ¿Desde cuando el linaje Uchiha es un delito? Omura alzó una mano, buscando calmar el intercambio, aunque su voz sonó más a juicio que a diálogo. No es una acusación personal, Fugaku. Es una medida de seguridad. La tensión crece cada día. La aldea no puede permitirse un nuevo conflicto interno. ¿Y la solución es encerrarnos como ganado? Fugaku frunció el ceño. Separarnos del centro, alejarnos de los recursos, vigilarnos en silencio. Ustedes no buscan seguridad. Buscan control. Control que tú y tu clan nos han forzado a ejercer. Intervino Koal con una severidad que traía ecos de viejas guerras. Las decisiones del consejo no se toman a la ligera. Pero el bien común siempre estará por encima de los intereses individuales. Hiruzen, hasta entonces en silencio, se frotó la barbilla con lentitud. Sus ojos, cansados pero astutos, se clavaron en Fugaku. Fugaku, comenzó con una voz más suave, casi conciliadora. Nadie niega los sacrificios de tu clan. Pero también debes comprender la desconfianza que se ha sembrado. El ataque del Kyuubi no fue un hecho menor. ¿Entonces ya está decidido? Preguntó Fugaku sin mirar al Hokage, sino a Danzo. ¿Ustedes, los que manejan la aldea desde las sombras, ya decidieron nuestro destino? Danzo no vaciló. Sí. El clan Uchiha será reubicado. Desde hoy, su vigilancia estará bajo supervisión directa. No como castigo, sino como precaución. Llámalo como quieras, respondió Fugaku con voz áspera. Pero no olvides esto, al aislarnos, estás creando el enemigo que tanto temes. Eso no es lo que estamos haciendo. Gritó Danzo, su tono finalmente quebrando la compostura. No estamos buscando crear enemigos, sino asegurar el futuro de la aldea. Ustedes no entienden lo que está en juego. Fugaku, que había dado un paso atrás, se detuvo en seco. Su rostro se tensó, y su mandíbula se apretó con tal fuerza que los músculos casi se visibilizaron. Seguro que no lo entiendes tú. Respondió, casi susurrando, pero la rabia detrás de esas palabras era imposible de ignorar. Hiruzen observó todo con una calma inquietante. Su mirada se desvió de Fugaku a Danzo, y luego se posó sobre Omura y Koharu. Finalmente, su voz, suave pero firme, cortó la tensión. Todavía no se ha tomado una decisión final, dijo Hiruzen con tono autoritario, como el Hokage que aún era. No podemos actuar precipitadamente. Cada paso que demos afectará el equilibrio de la aldea. Necesitamos más opiniones antes de continuar con cualquier medida. Danzo apretó los dientes y su rostro adquirió una rigidez palpable. No era la respuesta que esperaba, y su paciencia, siempre limitada, empezaba a desbordarse. ¿Más opiniones? Susurró Danzo, su tono cargado de veneno. Ya hemos escuchado todas las opiniones necesarias. El clan Uchiha es una amenaza latente. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Hiruzen no se inmutó, pero un brillo en sus ojos indicaba que había algo más que consideraba. Arata debe ser escuchado, dijo finalmente, con una mirada seria. Su perspectiva podría ser clave para tomar una decisión más equilibrada. Luego de ayudar con la limpieza y mover los escombros de las casas destruidas, me tomé un respiro. No fue por cansancio, necesitaba pensar. Pero no tuve mucho tiempo. Un ambú apareció a mi lado, sigiloso como una sombra. Arata Uchiha, te necesitan en una reunión ahora mismo. Asentí en silencio, sin mostrar sorpresa. Lo seguí sin emitir palabra. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Cuando llegamos, ya estaban reunidos.
Koharu, Danzo, Omura, el tercero Kage, y Fugaku. El ambiente era tenso, cargado. Nadie lo decía, pero lo sentías en la piel. ¿Qué está pasando? Pregunté, sin rodeos, mientras clavaba la mirada en Hiruzen. Él me observó con ese rostro tranquilo que siempre oculta más de lo que dice. Te llamamos porque hay un asunto que debemos discutir de inmediato. Danzo se adelantó apenas medio paso, con esa arrogancia que lo caracterizaba. Y porque vamos a aprovechar la reconstrucción de la aldea. Danzo, cállate. Interrumpió Hiruzen, alzando la voz de forma poco usual para él. Miré de reojo a Fugaku. Apretaba los puños, tenso, tragándose palabras que seguramente no quería decir, aún. Entonces vi el mapa extendido sobre la mesa. No necesitaba explicaciones. Sabía a lo que venía esto. Volví la mirada a Hiruzen, sin apartar el rostro. ¿Qué necesita saber, señor tercero? Hiruzen respiró hondo antes de hablar. ¿Es cierto que tú diste la orden para que tus compañeros ayudaran? Sí, respondí, firme. Yo di la orden. Sin importar lo que dijera el Hokage. Dije esto último mirando directamente a Danzo. Fue la primera vez que nos cruzábamos así, cara a cara, y no parpadeé ni un segundo. Él mantuvo la mirada, pero noté el leve movimiento de su mandíbula, tensándose. Omura intervino, incómodo. Entonces, ¿por qué Danzo afirma que no han colaborado en absoluto? No le di tiempo a terminar. Las acciones valen más que 1000 palabras, dije, cruzando los brazos. Si tanta curiosidad tienen sobre si ayudamos o no, vayan y pregúntenle a la gente. Ellos vieron quién estuvo ahí, quién sacó a algunos de los heridos, ellos saben de primera mano quién los salvó. El silencio se apoderó de la sala por unos segundos. Fugaku me miró con una mezcla de respeto y rabia contenida. Omura me miró con evidente irritación. Su ceño fruncido hablaba más que sus palabras. ¿Lo ven? Espetó Hiruzen, con voz cansada pero firme. No son ellos quienes están planeando algo malo como ustedes proponen. Se volvió hacia mí, como buscando confirmación. Arata, dime, ¿sabías que el enmascarado era un Uchiha? Le sostuve la mirada. Sentí el peso de todos los presentes sobre mis hombros, pero no desvié la vista ni un segundo. Claro que lo sé. Mi voz salió firme, sin titubeos. Pero supongo que ciertas personas creen que todo esto es parte de un plan nuestro para conquistar la aldea. Danzo entrecerró los ojos. Su rostro se endureció con furia contenida. ¿Qué insinúas? Lo mismo que insinúan ustedes. Me giré lentamente hacia él y lo miré directamente, con los ojos entrecerrados. Ni más, ni menos. El silencio se apoderó de la sala por un instante. La tensión podía cortarse con un kunai. Koharu se inclinó hacia adelante, con la voz quebrada por la indignación. ¿Qué insulto acabas de decir? Pero Hiruzen levantó la mano antes de que la discusión estallara por completo. Basta, ordenó, sin levantar la voz pero con una autoridad incuestionable. No es momento de peleas internas. A su lado, Fugaku permanecía en silencio. Me observaba con ese respeto reservado que nunca decía en voz alta, pero que podía leerse en la firmeza de su mirada. Me volví hacia Hiruzen. Tercero, ¿eso era todo? Pregunté, en un tono tan calmo como venenoso. Porque siento que falta un tema por discutir. Un tema importante, sobre lo que dijo Danzo Shimura hace un momento. Me crucé de brazos, esperando. Hiruzen bajó la mirada. Por un instante, parecía un anciano común, agotado por el peso de sus propias decisiones. Te lo dirá él, murmuró. Danzo se irguió. Parecía más una sombra que un hombre, y su voz era tan afilada como su mirada. Debemos reforzar la vigilancia en la aldea. Ahora que estamos en plena reconstrucción, sería prudente colocar a nuestras fuerzas estratégicamente en distintos puntos de Konoha. Di un paso al frente. Ya había escuchado suficiente. Son puras patrañas, dije, cortando sus palabras como una cuchilla afilada. Lo único que buscas es control, y lo disfrazas de preocupación por la seguridad. Pero tú no proteges Konoha, Danzo. Solo la vigilas como si todos fuésemos amenazas. Su mirada me atravesó como un dardo, pero no respondí. Había dicho lo que debía decir. Fugaku me observó en silencio, claramente impresionado por la osadía que estaba demostrando frente a los ancianos. Danzo, por el contrario, apretó los puños, visiblemente alterado. ¿Cómo que patrañas, Arata Uchiha? Dijo con la voz cargada de rabia contenida. Lo miré fijamente, incapaz de reprimir la furia que ya me ardía en el pecho. Nos quieren aislar, ¿cierto? Exclamé, alzando la voz sin miedo. ¿De verdad usted, señor tercero, va a aceptar esto? ¿Acaso también desconfía de nosotros? La tensión me invadía por completo.
Sentía como mi ira se volvía algo físico, algo hirviente que quemaba desde dentro. Mis ojos comenzaron a parpadear involuntariamente, amenazando con encenderse en un Sharingan que no terminaba de activarse. No es desconfianza. Es estrategia, intervino Koaru con su tono áspero, imperturbable como siempre. Giré la cabeza hacia ella de golpe, sin contenerme un segundo más. Sí, claro. Estrategias mis bolas, solté, dejando que cada sílaba golpeara con desprecio. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Incluso Fugaku parpadeó, sorprendido por mi audacia. El tercero apartó la mirada, incómodo. Yo di un paso hacia el centro de la sala y seguí hablando, sin bajar el tono. ¿Tanto desconfían? ¿Acaso olvidaron que alguna vez tuvieron un compañero Uchiha? Danzo se enderezó, casi con desdén. Cállate, niño. Espetó. Además, todavía hay un misterio sin resolver, tus ojos. ¿Por qué volvió tu vista? Lo miré sin parpadear, esta vez con una calma peligrosa en mi voz. Si vamos a hablar de misterios, yo me preguntaría dónde está el cuerpo de Uchiha Kagami. Y ahí quedó todo suspendido. Por un segundo, nadie habló. Ninguno de ellos esperaba que yo mencionara eso. La incomodidad se hizo carne en el aire. Ahora que lo mencionas, Arata, Fugaku entrecerró los ojos, pensativo. Nunca me había detenido a pensar en eso. ¿Qué ocurrió con ese asunto? Danzo se mantuvo en silencio por un segundo. Su mandíbula se tensó, pero sus labios no se abrieron. No sabía qué responder. Silencio, todos. La voz de Hiruzen retumbó en el consejo, cortando el aire como una cuchilla. El tercer Hokage se incorporó lentamente desde su asiento, con los ojos clavados en los presentes. Su tono había cambiado. Ahora era severo, autoritario. El clan Uchiha será reubicado, anunció. No al borde más alejado de la aldea, como se había planteado, sino en un punto más cercano a la barrera. No podemos permitir que estén completamente aislados, no en un momento como este. Fugaku alzó una ceja, desconfiado. Estamos en crisis, continuó Hiruzen, sin mirarlo directamente. Si la noticia sobre la muerte de Minato ya está circulando por fuera de la aldea, no tardarán en venir por nosotros. Necesitamos vigilancia, y los Uchiha pueden contribuir a esa vigilancia, como siempre lo han hecho. Danzo apenas se movió, pero su respiración se volvió más pesada. Estaba a punto de decir algo, pero Hiruzen lo detuvo con una sola mirada. Firme. Inquebrantable. Además, añadió, volviendo a mirar a Arata, si lo que tú dijiste es cierto, si el clan ayudó durante el ataque del Kyuubi, entonces no hay razón para considerarlos culpables de ese desastre. No por ahora. Fugaku apretó los puños, pero mantuvo la cabeza alta. Estaba acostumbrado a ser cuestionado, pero esa frase, no por ahora, aún le dejaba un mal sabor. Y sí, agregó Hiruzen, girando hacia mí. También está pendiente el asunto de tu estatus, Arata. Debemos decidir si finalmente te convertirás en un ninja oficial de Konoha. Lo miré, sin saber bien qué decir. No me esperaba eso. Hiruzen, empezó a decir Danzo con su habitual tono grave y contenido. Cállate, interrumpió Hiruzen, seco, autoritario. Su mirada se clavó en él como una amenaza silenciosa. Omura y Koharu permanecieron en completo silencio, serios, expectantes, como si prefirieran no intervenir hasta que el ambiente dejara de ser tan cortante. Hiruzen giró entonces hacia Fugaku. Sus ojos eran una mezcla de presión política y advertencia velada. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Fugaku lo sostuvo con firmeza. No había miedo en su rostro, pero sí una prudente distancia. Me parece justo. Yo di un paso al frente, decidido, sin titubeos. Está bien. Quiero ser ninja. Danzo intentó hablar otra vez, con los labios ya a medio abrir. No, Hiruzen lo detuvo de nuevo, con una firmeza aún más gélida. Se termina esta reunión. Fugaku y yo intercambiamos una breve mirada y salimos sin decir una palabra más. Una vez la puerta se cerró tras nosotros, Hiruzen se giró lentamente, su rostro ya no era el del líder diplomático, sino el de un shinobi furioso. Ni se les ocurra preguntarle a Arata cómo sabe sobre Kagami Uchiha. ¿Me oyen? Soltó, su voz ahora dirigida directamente a Danzo, pero lo bastante alta para que también Nomura y Koharu la escucharan. Ese tema, ninguno del clan debe sacarlo a la luz. Alzó más la voz, marcando cada palabra con rabia contenida. Y mucho menos tú, Danzo, que hiciste experimentos con su cuerpo. El silencio se volvió aún más tenso. Danzo, rígido, apretó los puños con los nudillos marcados. Hiruzen, no debes dejar impune a ese Arata, dijo con la voz baja pero firme. Es muy peligroso. Tiene razón, añadió Omura, tras una breve pausa.
Tienes que hacer algo, dijo Koal con una expresión severa. ¿Cómo vas a convertirlo en ninja oficialmente después de todo esto? Fue entonces cuando Hiruzen explotó. Su chakra parecía llenar la habitación, envolviéndolos en una presión invisible pero aplastante. Ya. Gritó. Hasta aquí el tema. ¿Me entienden? Su voz retumbó en las paredes. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Fugaku Uchiha estaba temblando, pero de risa. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi reírse a carcajadas, con los brazos cruzados y la cabeza echada hacia atrás como si no pudiera contenerlo. Ja 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 ja. Arata, eres impresionante. Logró decir entre risas. Las caras de esos tres ancianos. Sublime. Hasta hiciste enojar al tercero, y aún así saliste impune. Yo solo lo miraba, atónito, con la boca entreabierta. ¿Qué pasó contigo? Preguntó al notar mi expresión. Respiré hondo, me puse serio por un instante y respondí con tono dramático. ¿Te reíste? Bastante. Fugaku parpadeó, su risa se apagó de golpe, y por un segundo parecía que volvía a ser el jefe del clan. Luego tosió y apartó la mirada con una mezcla de vergüenza y dignidad reconstruida. No puede ser, va a llover hacia arriba, grité. Tienes que ser más respetuoso con los consejeros, Arata, dijo finalmente, adoptando su tono severo habitual. Aunque, gracias a ti nos salvamos de estar prácticamente retirados de la aldea. Me crucé de brazos, aún tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Fugaku Uchiha, el imperturbable, el líder inquebrantable, riéndose como un niño frente a unas palabras mías. Y todo por molestar a los viejos del consejo. No lo hice por ustedes, repliqué, medio en broma. Lo hice porque me caen gordos. Fugaku me miró, entrecerrando los ojos. Claro, murmuró, y su boca se torció en una sonrisa apenas contenida. Claro que sí. Llegamos al complejo Uchiha, el cual no estaba en su mejor estado. Las paredes conservaban el orgullo de antaño, pero el ambiente estaba cargado. Silencio, grietas, tensión contenida. Fugaku caminaba a mi lado sin decir mucho, como si aún cargara el peso de aquella reunión con Hiruzen. Ven, dijo al llegar a su casa, abriendo la puerta con firmeza. Entramos. El aroma de la comida recién hecha rompía por un momento el ambiente denso del exterior. Mikoto estaba en la cocina, moviendo con elegancia una olla sobre el fuego. Al verme, giró con una sonrisa suave. Arata, ¿qué tal? Su voz tenía ese calor materno que hacía de esa casa un refugio. Al fondo, Itachi cuidaba a Sasuke, que jugueteaba en el tatami con la inocencia de quien aún no entiende el mundo. Estoy bien, respondí, con una leve inclinación de cabeza. Mikoto entonces dirigió una mirada a Fugaku, como si leyera entre líneas todo lo que no habíamos dicho. ¿Qué pasó? Fugaku no respondió. Solo desvió la mirada hacia ella y asintió con el rostro. Mikoto entendió de inmediato. Se apartaron en silencio hacia una habitación contigua. Sabía que le contaría todo, y que lo haría lejos de los oídos de sus hijos. Me quedé en el pasillo, observando a Itachi. Sus ojos me analizaron al instante, con esa mezcla de serenidad y sospecha que le era tan natural. ¿Tú sabes qué está pasando?, dijo, sin rodeos. Lo miré un segundo antes de responder. No sé, Itachi. Frunció ligeramente el ceño. No parecía convencido. ¿Mi padre no te dijo? No, respondí, sin alterar el tono. Itachi desvió la vista hacia la puerta por donde se habían ido sus padres. Luego habló, como si estuviera procesando en voz alta. Todavía no me creo cómo todo en la aldea se derrumba así, salimos de una guerra, y ahora esto. Me crucé de brazos, pensativo. Son situaciones que tal vez ocurren por ciertos efectos mariposa, murmuré. Se giró hacia mí, con una ceja apenas alzada. ¿Y cuáles serían esos efectos mariposa? Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Mikoto y Fugaku regresaban al comedor. Ella cargaba una bandeja con platos y comida humeante, mientras Sasuke corría hacia ella. Bueno, Arata, Itachi, y mi pequeño Sasuke, a comer. Dijo entre risas suaves. Te agradezco mucho, Mikoto, respondí mientras me sentaba. Aquella escena familiar, por un momento, parecía mantener alejado el caos del mundo exterior. Por nada, Arata. Te mereces un buen trozo de carne, sonrió, colocándome el plato con afecto. Correspondí con una sonrisa. Fugaku, sin decir palabra, se sentó también. Comenzamos a comer en silencio menos Sasuke que balbuceaba. Era un momento de calma, sí, pero no paz. Luego fui al cementerio. El viento era suave, pero helado. Rozaba las hojas secas que cubrían el suelo del cementerio con un susurro casi respetuoso. Me arrodillé frente a la tumba de Sayuri.
La piedra tenía musgo en las esquinas, pero su nombre seguía grabado con fuerza, como si se negara a desaparecer. Me senté en silencio unos segundos. Luego, sin mirar a ningún lado en particular, solté lo que me quemaba por dentro, como si estuviera hablándole a ella directamente. Parece que tu sueño no se va a poder cumplir, Sayuri. Tragué saliva. Me pesaba la garganta. Tanto querías que estuviéramos unidos con la aldea, ¿verdad? Solté una risa amarga, casi muda. Es difícil. Muy difícil, si esos vejestorios siguen con vida. Están ciegos, atrapados en una mentalidad podrida por culpa de Tobirama. Miré la lápida. El silencio parecía pedir que siguiera hablando. Siempre pensé que su maldita teoría sobre los sentimientos nos condenó, como si el hecho de que nuestro poder naciera de las emociones significara que todos íbamos a acabar como Madara. Como si fuéramos una bomba de tiempo. Cerré los ojos un momento. La imagen de Sayuri, con su sonrisa de paz terca, cruzó por mi mente. Pero no. No todos somos Madara. Nunca lo fuimos. Tomé un poco de tierra con los dedos, dejándola escurrir entre ellos. Respiré hondo. Un par de hojas revolotearon hasta posarse a mi lado. Siempre creí que eso rompió algo dentro de la aldea. Algo que no se ha reparado. Y tal vez nunca se repare. Me levanté despacio. El peso seguía en los hombros, pero algo se aligeraba solo por haberlo dicho. Lo siento, Sayuri. Sigo luchando, pero a veces siento que estamos solos en esto. Me quedé allí unos segundos más, sin decir nada, dejando que el silencio completara lo que las palabras no podían. Los días pasaban, y poco a poco la aldea comenzaba a respirar de nuevo. Las estructuras dañadas eran reconstruidas, los heridos recibían atención y la vida intentaba retomar su curso habitual. Caminaba con calma por las calles aún polvorientas, rumbo a Ichiraku Ramen. Milagrosamente, el pequeño local había salido ileso del ataque del Kyuubi. Apenas una piedrecita había tocado el techo. Sonreí ante aquel pensamiento. Buenos días, señor Teuchi, saludé al entrar. Teuchi, siempre con esa expresión tranquila y amable, levantó la vista desde la olla. Oh, Arata. ¿Cómo te va? ¿Tu casa fue afectada o sigue en pie? No, por suerte no le pasó nada. Estaba un poco más alejada del centro. Me alegra saberlo, dijo asintiendo con una sonrisa. ¿Y Ayame? Pregunté mirando alrededor. Está con sus amigas por ahí. Por cierto, te has vuelto más famoso, ¿eh? Rió con picardía. No diga eso, señor Teuchi, me avergüenza, murmuré, llevándome una mano al cuello. Ja ja ja, bueno, como digas. ¿Lo de siempre? Asentí. Ramen de cerdo, allá voy, anunció mientras giraba para empezar a preparar el plato. Me senté, dejando que el aroma del caldo me envolviera. Desde mi lugar podía ver a la gente moverse con esfuerzo, cargando tejas nuevas, maderas, herramientas. Todos, en silencio, reconstruyendo no solo casas, también sus corazones. ¿Por qué mis ojos no han vuelto? Pensé mientras observaba las manos callosas de un carpintero encajando una viga. Mi chakra ya está estable, mi energía vital también. Pero el Sharingan no se activa, y el Mangekyo eterno, tampoco. Si lo hubiera tenido durante el ataque, tal vez habría podido ayudar más. Me sacó de mis pensamientos la voz cálida de Teuchi. Toma, aquí tienes. Ramen de cerdo, buen provecho. Gracias, dije, tomando los palillos y probando el primer bocado. Oye, Arata, ¿me harías un favor? Necesito llevar unas ollas de ramen a los orfanatos. ¿En serio está haciendo esa obra de caridad? Pregunté, sorprendido. Teuchi asintió con una sonrisa. Si Kami protegió mi local, será por algo. Hay que devolver ese favor al mundo, ¿no crees? No se preocupe, yo lo ayudo. Gracias, chico. Apenas había tomado un par de sorbos más cuando una voz alegre irrumpió en la escena. Arata. Dijo Ayame entrando al local. Ayame. Respondí revolviéndole el cabello. ¿Te estás portando bien con el señor Teuchi? Claro que sí. Respondió ella con orgullo. Papá siempre me recompensa con su comida gloriosa cuando me porto bien. Sonreí al verla tan llena de vida. Qué bueno que no ha perdido el brillo de sus ojos, pensé. Demasiados niños ya lo han hecho. Teuchi se acercó y le acarició la cabeza. Ayame, cuida el negocio un rato. Arata y yo iremos a repartir ramen. Si alguien intenta robar, ya sabes qué hacer. La niña asintió con total seriedad. Usaré el palo mágico, sí señor papá. Él estalló en carcajadas mientras yo no podía evitar reír también. Teuchi salió por la parte trasera y regresó con un par de grandes ollas cubiertas. Bueno, muchacho, vamos. Hay bocas que alimentar.
Asentí y tomé una de las ollas con firmeza.